¿Tenemos un jingle para Ask Pixel? Esperá, hoy las preguntas las hacen los oyentes, no les robes el show. Verdad. ¿Tenemos un jingle? Todavía no. Estaría bueno. ¿Se puede hacer un jingle que termine como en tono de pregunta? ¿Es posible hacer algo así en música sin volverse loco? Ahora estás robándole vos el show a los oyentes. Uh-huh. Decía Ask Pixel con tono de pregunta y lo musicalizamos. ¿Ask Pixel? ¿Ask Pixel? Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. ¿Cómo andan? Seguimos haciendo preguntas y no está bien esto. No está bien preguntar cómo andan. ¿Alguien nos preguntó a nosotros cómo andamos? ¿Acaso no saben que nosotros también tenemos sentimientos? Nadie nos preguntó, hola Pixel, ¿cómo andan? Es verdad, muy insensible de su parte. Sí. Para los que se están uniendo a la fiesta ahora, este es el episodio 40, por ende hacemos Ask Pixel. Los oyentes nos mandaron preguntas y vamos a hacer un intento de contestarlas. Sí, el que se olvidó, el que durmió, va a tener que esperar hasta el episodio 50. El que no preguntó, perdió. Así es. Queríamos hacer un breve fe de ratas. Sí. El episodio anterior hablamos bastante de un señor, un griego, que es famoso por haber calculado la circunferencia de la Tierra y demás. Sí, Aristóteles. Platótenes. Aristófanes. Y lo estuvimos pronunciando mal todo el episodio. Estuvimos diciendo... Yo dije Erastótenes. Erastótenes. Y no es Erastótenes. Es Eratóstenes. Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene. Ok. Hay que pensar como en tostadas, para no equivocarse. Claro. Eran tostadas. Eratóstenes. O tenés tos, mejor. Tóstenes. Eratóstenes. Ah, ahí está, sí. De Cirene. Tenés tos de sirena. Bueno, ya nos disculpamos con Eratóstenes. Espero que nos perdone. Uh-huh. Preguntas, venga. Preguntas. Antes de las preguntas quería hacer un par de agradecimientos. Primero a SQRG, usuario de Reddit, que nos dejó una síntesis de nuestra evolución. El episodio pasado hicimos una pregunta. Sí, y nos contestó el Pixel Asks. Claro, ese mismo, que estuvo muy bueno. Así que gracias. Gracias. Me dijo que estoy medio troleándote. A vos te hablo, Gil. Bueno. Y segundo agradecimiento a Martín, o Martin, no estoy seguro, de Estados Unidos, que dejó una donación en Against Malaria. Ah, sí. No sé si es Martín o Martin, porque no tiene tilde en la I. Claro. Y como es de Estados Unidos, se puede asumir. Uh-huh. Pero muchas gracias a Martín. Ya llevamos 7 vidas salvadas. 7 vidas humanas. ¿$700 llegamos? No. Sí, casi. Estamos en los $679.84. Así que 6 personas enteritas viven gracias a ustedes, en realidad. Y bueno, la séptima está ahí. Tal vez muera. Esperemos que no. Esperemos que sobreviva. Y algún día vamos a llegar a los 10. Sí, no sé si con la inflación estará más caro salvar una vida o no, pero... Sí, no sé. Hay que ver. O si se fueron volviendo más eficaces. Si no saben de qué estamos hablando, pueden referir al episodio llamado Una décima de vida humana. Sí. Mal llamado, porque era una vida humana. Era una vida humana. Cada $100. Cada $100. Creo que es el episodio 2 o por ahí. Era uno de los primeros. Ajá. Sí. No te equivoques, porque después hay que hacer fe de ratas. Es verdad. Bueno, bien esos mensajes ahí. Te vas a ganar el título de productor del programa. En la producción, Pedro. Eso no es muy troll de tu parte. Es verdad. Nerd. Bueno, vamos ahora sí de lleno a las preguntas. Andrés Sentis, uno de nuestros patrons en Patreon. Es un oyente que nos ha escrito antes. Sí, es un oyente muy fiel, hay que decir, sí. Uh-huh. Dice, hola Pietzels. No sé si es... Ortografía, Andrés. Ortografía. No se me ocurrió ninguna pregunta inteligente para este Ask Pixel, pero no quería dejar de llenar el aire. Emoji de carita feliz. Con lagrimitas. De felicidad. Sí, de risa. Ajá. Sabiendo que los dos son de escuchar podcasts, me gustaría saber si tienen un top 3 de podcasts para recomendar. No sé si vale, pero aprovecho para mandarle un saludo a Iván y a Eitan. Entre paréntesis, los tres tenemos un grupo de WhatsApp llamado Pixel Podcast, donde discutimos los episodios. Muy bueno. Otro emoji. Muy interesante eso. Esto es muy meta, en realidad, porque si después en el chat hablan acerca del momento en el que se leyó eso, hablando del chat, van a estar escribiendo en el chat acerca del mensaje que hablaba del chat en el que hablan del podcast. Va a ser un momento medio Inception. Totalmente. O sea, es que no sé si hablan bien o mal de nosotros dentro del chat, pero... Hay un poquito de las dos. Seguramente. Sí. Si fuera todo bueno no habría necesidad de chat. Sería como fabuloso, todo fantástico. Claro. El chat está para decir, che, estoy medio en desacuerdo con eso que dijo Javier. Pedro no es medio nerd, sí. Pero, Andrés, si querés mandarnos un screenshot, si se animan,
Estaría muy interesado en ver eso. Sí. Bueno, volviendo a la pregunta. Top 3 de podcasts para recomendar. Sí, top 3. Mi podcast número 1 del momento es The Waking Up Podcast de Sam Harris. Uh-huh. Denso, pero muy interesante. Hello Internet es otro que escucho siempre. Cualquier semejanza con Pixel Podcast es pura coincidencia. Disclaimer legal. Tercer puesto. Me divierte mucho uno que se llama The Great Debates. Ajá. Ese es el otro podcast que me gustaría plagiar y hacer. O sea, si hiciera otro podcast, aparte de este, sí, sería un plagio de Great Debates. Que son debates grandes. Son debates bastante chistosos, o sea, no suelen debatir temas serios. Uh-huh. Debaten temas como decir, el sushi es un asco, y uno está a favor y el otro está en contra. Y se sortean un poco el a favor y en contra, ¿no? Hay uno que casi siempre toca estar a favor, y otro que son siempre de los mismos dos debatiendo. Claro. Sí, esos 3 creo que son mi top 3. Son todos en inglés, pero bueno, perdón por no bancar la lengua nativa. Bueno, top 3? Mi top 3... No estás escuchando tanto podcast en realidad vos, ¿no? No en este momento, pero voy y vengo un poco con ese tema. Uh-huh. Pero uno de los últimos que escuché se llama Oh No, Ross and Carrie, también en inglés. Son 2 personas, Ross y Carrie, uh-huh, que lo que hacen es meterse en el mundo de grupos que creen en cosas paranormales o cosas, a veces religiones o cosas así, pero se meten muy a fondo y muchas veces hacen como tiradas de varios episodios donde tratan un mismo tema. Claro, lo encontraste haciendo research para Tierra Plana, ¿no? No, ¿O lo habías encontrado antes? Ya lo había escuchado antes. No me acuerdo dónde lo escuché. Pero tienen un segmento de varios episodios de Tierra Plana. Sí, tienen como 5 o 6 episodios sobre Tierra Plana que están muy buenos. Van a convenciones. La gracia de ellos es que van y se meten en las trincheras, ¿no? Van y participan uh-huh, con los grupos de los que van a hablar. Sí. Y lo hacen con un poco engañándolos, haciéndoles creer que ellos están interesados, pero nunca con malicia. Es como si les preguntan, por ejemplo, ¿vos creés realmente? Y siempre dan una respuesta que es un poco vaga, pero que tiende a no. Uh-huh. Pero tienen, por ejemplo, una serie de episodios sobre los mormones y lo que hacen es ir y volverse mormones. Uh-huh. Y después al final de la serie es como que se desmormonizan. Pero está bastante buena, es bastante interesante. O sea, preguntó cuáles eran nuestros top 3, no cuál es el top 3 y describan en profundidad de qué se tratan. Bueno, pero hay que venderlo un poco, ¿no? Me parece. Trollismo, maximum power. Número 2 voy a poner a Catástrofe Ultravioleta. Sí. Es un podcast español. Lo has nombrado acá. Sí, probablemente lo hayan nombrado, sí. Es un podcast sobre ciencia, básicamente, pero está muy bien producido, está muy bueno. Siempre tienen invitados, gente del mundo de la ciencia que siempre es muy interesante escuchar. Y número 3, voy a poner a Mystery Show. Uh-huh. Ese no lo conozco. Que es uno que me recomendó mi hermana Julie. Es bastante más liviano en contenido, pero la premisa está muy buena. Es la chica que hace el podcast recibe emails de gente que le tira algún misterio que tienen sin resolver en su vida y ella va y hace como el trabajo de detective y resuelve los misterios. Y suelen ser misterios muy básicos, como por ejemplo un videoclub que desapareció de la noche a la mañana, uh-huh, o cosas por el estilo. Y se pone bastante interesante y es muy ameno. Mystery Show. Uh-huh. Bueno, gracias por tu pregunta. Sí, gracias Andrés. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En Twitter, Pablo, @pitchflor, nos hizo 2 preguntas. Primera pregunta, ¿Elon Musk es hype? Pregunta interesante. Yo creo que depende desde qué punto de vista o en qué contexto lo preguntes. Sí, la pregunta está un toquecito incompleta por ahí, o no es muy específica, pero hype se refiere como a... es vende humo, digamos. Es claro, como... o está sobrevalorado. Sí. Yo creo que él, como personaje, por ahí un poco, sí. O sea, de repente hay gente que le atribuye cosas que son cualquiera, como que lo toman como un casi una deidad ya casi. Sí. Que, dale, es una exageración. O, no sé, mucha gente cree que de repente él es Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Uh-huh, claro. No tiene sentido. Ahora, sus logros no son hype. O sea, tiene un currículum de logros bastante importantes que definitivamente no son hype. Que hace que cualquier otra persona del planeta se pregunte, ¿y yo qué hice con mi vida? Claro. Sí, pero hablando en serio, o sea, los logros de SpaceX, o sea, SpaceX de repente no es hype, pero SpaceX tampoco es solo Elon Musk, ¿verdad? Claro, pero sí consta de que el tipo es una parte muy importante de las empresas que fundó, de gente que trabaja en empresas de él, que es muy intenso. Sí. No te puedes tomar tu trabajo a medias. Claro, sí, escuché eso mismo. Se frustra mucho con la gente que no está a ritmo con él,
Claro, que tratar con él no es fácil. Uh-huh. No es el personaje así como jocoso que parece cuando aparece en público. Sí. Así que sí, usa el hype a su favor también, como genera hype. Uh-huh. Y creo que lo hace como a conciencia, es piola. Sí, o sea... Sabe marketear sus cosas sin gastar plata en marketing. Sí. Siguiente pregunta, que esta me interesa escuchar la respuesta de Pedro. ¿Es posible, pregunta de la misma persona, ¿es posible un Facebook descentralizado en el que vos tengas control sobre tus datos? Desde el lado técnico, sí, totalmente, y ya existen. Hay uno, por ejemplo, que se llama Mastodon, que está dando vueltas ahora. Mastodon, como mastodonte, pero en inglés. .com. Sí, o sea, el punto es que al ser descentralizado hay muchos nodos. Facebook.com/Mastodon. Debe haber. Seguro. También hay una banda stoner de metal stoner que se llama Mastodon, pero nada que ver. Uh-huh. El sitio oficial del proyecto es mastodon.social Uh-huh. y lo describen como una red social de código abierto descentralizado. ¿Y quién hostea los datos? Y lo hostea quien quiera. O sea, vos podés levantar un nodo de Mastodon. Y es pesadísimo. Debe ser pesado. Yo igual lo probé un poquito, pero no lo usé demasiado como para tenerla muy clara con cómo funciona. Pero no sé si los nodos entre sí se comunican siempre, digamos. No sé si vos podés... Asumo que sí, de eso se trataría, que sea descentralizado, ¿no? Que los nodos se comuniquen entre sí, probablemente. O sea, sí, desde el punto de vista técnico, sí, absolutamente se puede. Ahora, desde el punto de vista masivo. De alcanzar, claro, masividad, eso es mucho más difícil. Por eso, digamos... Muchos intentaron, empresas como Google trataron de crear redes sociales para combatir a Facebook. O sea, Google tiene Google Plus. Uh-huh. Creo que hubo alguna otra. MySpace, claro, pero MySpace es previo, ¿no? A sí. Facebook. Pero, digamos, el hecho que Google, con todos los recursos que tiene, falle en atraer el público de Facebook. Sí, hasta hicieron publicidad en la calle en un momento. Había tipo vía pública tratando de... ¿Acá en Argentina? Sí. No me acuerdo. Propagandas de Google Plus. Sí, pero duró muy poco el hype de Google Plus y nadie se sumó. Sí, yo me hice una cuenta, pero al poco tiempo me di cuenta. Pero en un momento te obligaban a hacer una cuenta, como que te la hacían por default. Ah, es verdad. Además, creo que todos tenemos todo aquel que tiene una cuenta de Gmail tiene Google Plus. Es cierto, sí. En algún punto unificaron con las cuentas de YouTube también. Sí. Que me acuerdo que fue un poco un escándalo. ¿Cómo tenés control de tus datos? Si toda la información está guardada en el nodo de una computadora ajena. ¿Con encriptación? O sea, sí, imagino que sería... Sí, ahí ya me estás preguntando algo que no sé, pero si vas a darle tus datos a un nodo... Supongo que sí, esa encriptación es medio la única forma de que vos mantengas el control, pero no sé si es el caso de Mastodon. Claro, tendría que estar encriptado y vos tendrías que tener la llave, pero tus amigos que tienen acceso a tus fotos, por ejemplo, también deberían tener una llave, ¿no? Como que aceptar amistad de alguien debería implicar darle una llave privada que desencripte. Sí, pero bueno, no sé si es el caso de Mastodon, probablemente no. O sea, ¿cómo sabemos que vos tenés control de tus datos? No sabemos muy bien. No, en el caso de Mastodon, no, la verdad es que no sé. Seguro se puede diseñar algo así, pero... Creo que la idea misma de una red social implica vulnerabilizar todo lo que vos compartas ahí, ¿no? Porque sí, si lo querés hacer público estilo Twitter... Si es estilo Twitter, sí, pero si es estilo Facebook, vos vas eligiendo con quién compartís tu información. Claro, ahí sí deberías poder tener un poco más de control. Pero en la medida que es muy fácil y tenés 1000 y pico de amigos, ya el control de tu información... Claro, o sea, lo que seguro no puedes hacer es una vez que alguien ve esa información, evitar que se drene un poco de esa forma, ¿no? Uh-huh. En Reddit, por un supermodelo, nos pregunta... Hace 2 preguntas, una para cada uno. Así que empiezo con la tuya. Para Javier, ¿qué opinas de esto? Y pasa un link. El link es a un artículo... Sí, es un artículo de The Guardian. Es un artículo acerca de un concierto que dio Laurie Anderson, que es una músico, que dio un concierto en Nueva York para perros. Y entonces me pregunta, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué opino de esto? Sí, dice, ¿pensás que los animales superiores no humanos pueden sentir algo remotamente parecido a lo que sentimos nosotros cuando escuchamos música? Bueno, obviamente no soy experto en cognición animal. Supongo que por animales superiores no humanos se refiere a los animales más inteligentes de entre los que no son humanos, ¿no? Supongo. ¿Vos querés querés responderla también? A pesar de que estaba dirigida a mí. Quiero escuchar qué tenés para decir vos primero. Yo creo que no. Yo creo que los animales no sienten algo remotamente parecido a lo que sentimos nosotros cuando escuchamos música. Y para mí es semejante al lenguaje.
nuestro cerebro se comunican las partes entre sí de un modo en el cual se habilitó el lenguaje. Sí. Y lo mismo pasa con la música, como que es un lenguaje y creo que es como adquirido. Creo que si alguien no escuchó nunca música en su vida y a los 30 años le pones música, no va a escuchar nada semejante a lo que escuchamos nosotros. Eso es un pensamiento interesante, me parece. No sé si habrá algún experimento así con eso, con tipo un niño feral que hayan encontrado. Sí. Digamos, la división de la octava en 12, la división en las notas que tenemos es una elección medio nuestra. Es un invento humano. Sí. Se desprende de cosas naturales, pero es un invento humano. Y vamos para atrás un poco. Los humanos, todos nos criamos rodeados de música, de algún modo u otro. Sí, Algunos más que otros. Algunos, sus padres escucharán más música que otros, pero vas a la calle y escuchas un poco de música, prendes la tele, hay música, ves un video. O sea, siempre hay música. Todos escuchamos bastante música desde que estamos en la panza. Los perros, por ejemplo, también. Si viven con los humanos, están escuchando música igual que los bebés. Están escuchando música todo el tiempo. Sí. También están escuchando diálogo todo el tiempo. Sí. Ahora un bebé escucha diálogo todo el tiempo y de repente cumple un año o algo así y empieza mamá, no sé qué, y de repente está diciendo, pasame el control remoto, sos malo, y otras frases célebres. Aguante Pixel, dice. Y el perro, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y wow. Ajá, sí, no. Y bueno, y el perro con suerte aprende a identificar algunas palabras. Claro, sí, lo puedes entrenar. Sí, lo puedes entrenar. Y un mono llega a aprender varias palabras. Ya se parecen un poco más a nosotros. Y tal vez algún mono pueda llegar a percibir algo remotamente parecido a lo que nosotros percibimos como música. Pero un perro, un gato, me parece que no. Pero ¿qué onda, por ejemplo, hay aves que cantan y hay aves que reproducen sonidos que escuchan? Sí. Con las aves medio que me complicaste mi argumento un poco. Porque yo vi videos de aves que mueven la cabeza al ritmo de la música. Es verdad que reproducen melodías perfectamente. Reproducen diálogo. No sé qué es lo que pasa en su cabeza cuando están haciendo eso y no sé, debe haber estudios al respecto, pero no sé si... Sí, así que ahí me cagaste. Puede ser que algunas aves sí disfruten de algún modo remotamente similar a nosotros. Creo que algunos lobos marinos entienden ritmo también. Había visto en algún momento. Sí, pero también eso pasa, como que un poco plantea la pregunta, ¿qué es escuchar música? Nos surge esta pregunta, ¿qué es? Sí. Y creo que para cada persona es un poquito distinto, pero... Sí, pero igual supongo que nunca vamos a saber si el disfrute que nosotros derivamos de escuchar música también ocurre en ese tipo de animales. Claro. Por más que puedan o den la apariencia de que estén entendiendo lo que es la música conceptualmente, pueden seguir el ritmo, pueden reproducir por ahí una melodía. Sí. Pero de ahí a que estén disfrutándolo de la misma forma que nosotros es prácticamente imposible sin poderles preguntar, ¿no? Sí, para mí es análogo a pensar, o sea, un perro puede entender tipo sentado, acostado, vamos a pasear, qué sé yo, a comer. Un mono puede aprender rojo, cuadrado, no sé, les enseñan y identifican formas y eso. Ahora de ahí a que entiendan Borges y que sientan lo que puede sentir una persona muy letrada que lee Borges y siente un montón de emociones. Sí. Y... Yo acabo de decir que no podemos saberlo, pero quizá hay, no sé, le puedes hacer un electroencefalograma al lobo marino y cuando le das un pescado ves que se pone feliz y por ahí probás y pones música y ves que se prende alguna parte similar del cerebro. El cerebro humano se enciende en un montón de lugares cuando escuchamos música. Seguro. Y cuando hacemos música también como que se libera dopamina, hay como cosas hormonales que pasan. Y músicas que nos hacen sentir emociones muy concretas, tipo nostalgia o euforia o cosas así. Y sí, esos pájaros que mueven la cabeza me gustaría ver si empiezo a golpear con un martillo el piso con un pulso más o menos parejo, si también va a empezar a bailar. Sí. Y si baila con cualquier cosa que tenga pulso. Y si cambiar la instrumentación, la armonía, le hace alguna diferencia o si todo le da lo mismo siempre cuando tenga ritmo. Claro. Lo que me pregunto un poco es, imagínate que viene un alien, ¿no? A visitarnos. Sí. Este alien quizá puede escuchar y todo, digamos, por ahí creció en un ambiente parecido. Sí. Pero andás a ver si puede disfrutar música y por ahí hay algo similar al concepto de la música que este alien tenga, pero que nosotros escuchemos lo que ellos escuchan como, entre comillas, música y no lo reconozcamos como música y viceversa. Podría llegar a pasar. Lo que me pregunto es si la música
está intrínsecamente ligado a la experiencia humana y somos la única entidad en el universo capaz de disfrutar esta forma de arte. Es posible que sí. Es enteramente posible que sí. Es enteramente posible que sí. Bueno, es enteramente posible que seamos los únicos en el universo también. Entonces, bueno, pero sí. Ponerle que no lo fuéramos. Tal vez haya una forma similar a la música. Pasa que nosotros percibimos la música dentro del espectro audible. Sí. Y dentro de ese espectro audible nosotros tenemos... O sea, audible para nosotros es más o menos 20, 30 Hz a 20.000. Para nosotros que estamos más viejos, un poco menos. Uh-huh. Y para los que son más jóvenes, hasta 25.000 tal vez Hz. Y dentro de eso nosotros tenemos muy especializado el oído en una franja más chica cercana a donde se encuentra el habla humana. Claro. Tenemos como muy especializado ese sector. Y la música medio que habita ahí ocupa todo el espectro. Pero ese es nuestro espectro al cual evolucionamos por vivir en este planeta con estas características. Después hay otros tipos de ondas, ¿no? Sí. Ondas electromagnéticas, radiación, luz ultravioleta, luz. Sí. O sea, hay cosas de lo que está en el espectro de luz visible, lo percibimos como arte, ponele, como lindo o feo en lo visual. Claro. Un alien por ahí como percibe en otro rango, ¿no? De frecuencias. Claro, o de la misma forma de eso que decías. O sea, podría... Lo mismo que hay otros animales en la Tierra que tienen sentidos que nosotros no tenemos y que si evolucionaran al nivel, digamos, cultural del ser humano, quizá desarrollarían formas de arte que nosotros no podríamos entender ni percibir. Sí, probablemente tienen alguna forma de arte los animales. Como que, no sé... Puede ser, ¿no? No sé, como los pájaros que hacen bailes de cortejo. Sí. O que abren las plumas y muestran sus colores y hacen bailecitos, cantos. ¿Es arte? Pero pensando en estos aliens y en qué rango del espectro detectan qué, volvemos a esta pregunta del concierto para perros, ¿no? Sí. Leyendo el artículo, la idea de este concierto para perros que hizo Laurie Anderson es que básicamente estaba tocando el violín y unos sintetizadores y a través de algún proceso de una máquina cambiaba la frecuencia y en el artículo decía que lo pasaba por una frecuencia más baja, lo cual me parece raro, pero bueno, puede ser. Pero lo pasaban como una frecuencia medio inaudible para nosotros. Claro, o sea, como un silbato para perros. Supondría que en realidad es más agudo, porque los perros no escuchan mucho más para abajo que nosotros. El silbato para perros es más agudo. Es más agudo. Sí, si vos te fijas, hay unos gráficos que se llaman Equal Loudness Contours, que no sé how you say in Spanish, pero que es como líneas de igual volumen, que es, por ejemplo, a 60 decibeles, qué tan fuerte percibimos distintas frecuencias, ¿no? Sí. No percibimos chato. Sí. Hay ciertas frecuencias que las escuchamos más y a medida que vas subiendo en frecuencia y te vas tipo de 10.000 para arriba, empezamos a escuchar cada vez menos, sobre todo los viejitos, hasta que no escuchas nada. Claro. Y puedes tener algo fuertísimo a 30.000 Hz y no sentís nada. Y los perros no escuchan para abajo más que nosotros, hacia tipo menores frecuencias. Sí escuchan para arriba, pero es medio sanata eso que escuchan. O sea, en su gráfico de Equal Loudness tienen como un pico de repente hacia los agudos. O sea que los perros. Los perros. Sí. O sea que hay algunas frecuencias agudas, 30.000, 40.000 Hz, que sí las escuchan más mucho. O sea, nosotros no las escuchamos y ellos las escuchan medio fuerte. Sí. No sé para qué tendrán desarrollado esa parte del espectro. Pero mi punto es este. Si yo agarro la novena sinfonía de Beethoven y la subo 3 octavas para arriba para que quede en ese rango, no tengo idea qué quedó. No quedó lo mismo. No quedó la novena sinfonía para perros. Es ridículo, ¿entendés? Es como si agarro un Picasso y analizo el espectro de luz que emite, digamos, que rebota de ahí. Cuando le proyecto una luz, mido lo que rebota y le bajo la frecuencia hasta que llega al espectro al nivel audible. ¿Entendés? Esto se hace a veces, tipo, agarras un cuadro, ¿no? Lo escaneás, qué sé yo, de izquierda a derecha. Sí. Y haces un promedio de la luz que se emite. Vos decís convertir la imagen a sonido. Y convertís la imagen a sonido. Y sí, algo va a sonar, pero no estás escuchando el cuadro. Estás escuchando una representación. Claro. Y lo mismo, si agarras la novena sinfonía de Beethoven y la subís frecuencia, no tiene ningún sentido. No tiene por qué sonar agradable. Igual es para perros, o sea, el perro no va a entender la diferencia. Igual el perro no va a entender la diferencia, pero ya el concepto es absurdo. Decir, bueno, cambiamos la frecuencia para que sea para perros. Está mal, me parece. Sí, digamos, es como pensar tipo que agarrás los cantos de delfín, que son medio agudos, y los bajás de frecuencia y pretendés que de repente estén diciendo, Carlos, ¿cómo te va? Vamos ahí que hay pescado. Tipo, no, lo vas a bajar de frecuencia a lo que escuchemos nosotros y va a ser tipo...
Por cierto, los perros siempre tienen fama de escuchar más amplio, como una parte más amplia del espectro que nosotros, pero los gatos escuchan mucho más amplitud que los perros. Ah, ¿sí? Sí. No mucho más. También pasa como que ya me pasé de mi tiempo hablando de esto, ¿no? Como que ya es un plomo. Sí, el reloj de arena ya el reloj se de agotó. arena, sí. Pero dale, termina tu idea. Como que la escala en la que percibimos sonido es logarítmica. Ajá. No percibimos linealmente frecuencias sonoras. Entonces, nosotros escuchamos, se dice así popularmente que escuchamos de 20 a 20.000 Hz. Sí. De 20 a 20.000 Hz hay 9 octavas, más o menos, 9 y pico. Porque cada octava es una duplicación. Sí. Porque es logarítmica, ¿no? O sea, perceptivamente sentimos la misma distancia entre 20 y 40 Hz que entre 40 y 80, que entre 80 y 160. Sentimos octavas con cada duplicación. Pero eso no es logarítmico, eso es lineal. No, porque sentimos que hay la misma distancia entre 10.000 y 20.000 que entre 20 y 40. Entiendo, está bien, sí. Es una unidad para nosotros. Claro. De 20 a 40 y de 10.000 a 20.000. Sí. Entonces, si un animal percibe... Nosotros escuchamos de 20 a 20.000. Y si hay otro que percibe de 40 a 40.000, hay tipo muchos hertz más, pero perceptivamente es la misma cantidad. Sí. No sé si me explico mucho, pero sí, los humanos creo que son más o menos 9 octavas, de las cuales las 3 de arriba nos sirven para como percibir inteligibilidad del lenguaje y cosas así, pero no es que las percibimos musicalmente, las últimas octavas. Nos dan inteligibilidad. Buena palabra. La dije bien 2 veces. Y los gatos tienen 10 octavas y media. Un poquito más. Sí, escuchan hasta 79K. Hoy Javier me pasó un disco que se llama Music for Cats, música para gatos. Y me dijo, ahora hacéselo escuchar a tu gato a ver si reacciona. Y mi gato decía, tipo, déjame salir, quiero ir a jugar. O sea, pedías salir a jugar antes de la música, durante la música y después de la música. O sea, cero bola. Sí, porque empecé a leer un artículo de un tipo que hizo música para gatos. Y la escuchás y tiene un poco más de sentido que lo de Laurie Anderson. Porque... tenía sonidos de gatos también, tenía como ronroneo. Claro, había ronroneo, como que estaba apelando un poco a las emociones gatunas. Claro. Pero igual no le dio bola. No. Bueno, perdón, me explayé un poco, pasa que me apasiona. Es un tema apasionante, pero estamos con el tiempo un poco limitados. Sí. Bueno, la otra mitad de la pregunta de por un supermodelo, que era para mí, dice: tengo una amiga programadora a la que he escuchado en varias ocasiones describir código como elegante o como chancho. ¿Qué significan esas palabras en esos contextos? Bueno, para el que no programa, creo que la mejor forma de explicar esto es con alguna analogía. Y se me ocurren cualquier analogía con las manualidades, me parece que es medio válida. Por ejemplo, si haces, no sé, carpintería y de repente decidís literalmente atar algo con alambre, cuando en realidad deberías, no sé, atornillarlo o pegarlo, pero hacerlo prolijo, digamos. Es eso esencialmente, digamos, y va a funcionar. Sí. Pero es desprolijo, es chancho. Es desprolijo y a la larga también probablemente se rompa antes o tenga más bugs o algo. Sí. Claro, en el caso del software, digamos, ponerle que en carpintería estás haciendo un estante, ¿no? Pero en software ese estante se conecta con otros 200 estantes y es toda una estructura que tiene que mantener así un balance, digamos, si no se desmorona todo, ¿no? El software es como que cuando uno desarrolla software estás uniendo un montón de bloques, es como armar con módulos de Lego, básicamente, conectando cosas. Sí, entonces el hacer algo chancho en algún lado muchas veces repercute en un montón de otras partes de la aplicación que estás escribiendo. Y entonces código elegante sería que el carpintero barnizó todo, puso un tornillo de cobre. Lijó, perfecto. Es como elegante es cuando el tipo hasta trabajó las cosas que no vas a ver. Imagínate que tenés los japoneses... Qué raro yo mencionando a los japoneses. Los japoneses tienen como tradicionalmente una forma de construcción que... Qué raro vos mencionando a los japoneses con una remera de la Agencia Espacial Japonesa puesta. Qué casualidad. Tienen los antiguos templos japoneses que se hacían muchas veces en todo madera. Ellos en vez de clavar, como hacían en Europa de repente... en vez de usar clavos. Claro, en vez de usar clavos para unir maderas y cosas así, inventaban formas de unir madera muy, muy intrincadas, pero que básicamente hacían cortes en la madera que después se enganchaban. Bueno, imagínate que algo elegante sería hacer eso y asegurarse de que las uniones estén bien lijadas y eso, a pesar de que no las vas a ver después. Pero para que todo calce muy ajustado. Claro, sí. Digamos, toda analogía en algún punto se cae a pedazos, pero toda analogía es un poco chancha. Pero no sé si...
Voy con otra de Reddit. Dale. Skurg. SQRG. Es su segunda mención ya en este episodio. ¿Sí? Sí, él es el que nos dejó esa síntesis de la evolución del podcast. Skurg dice, para ambos, si no fuesen developer y músico, ¿qué otra carrera hubiesen seguido o les hubiese gustado seguir? ¿Empiezo yo? Dale. Algo relacionado al arte, seguro. O diseño gráfico, o ilustración. Por ahí algo como animación. Me gusta bastante dibujar y me gusta la estética de las cosas. Uh-huh. Javier. A mí me hubiera gustado ser piloto de avión. Ajá. O ya fantaseando un poco más aún, tipo astronauta o... Apuntando alto. Apuntando bien alto. No sé si hubiera tenido el coraje para... O sea, claramente no tuve el coraje para hacer ninguna de las dos. Uh-huh. Pero la aviación siempre me interesó mucho. Mirá vos. Curioso porque vos estudiaste ingeniería, ¿no? No sé si en ese punto de tu vida... O sea, para los que no saben, a Javier lo conozco del CBC de ingeniería. Uh-huh. De hace muchos años. Finalmente vos estudiaste composición de música para cine, ¿no? Uh-huh. Pero no sé si en ese punto de tu vida estabas pensando en ser piloto también. Sí. O sea, yo estaba estudiando a la vez música e ingeniería y al mismo tiempo estaba buscando cursos de piloto. Ah, mira, no sabía. Y lo máximo que llegué es a llamar por teléfono y preguntar cuánto costaba. Sí. Y tomar cursos de aviación es muy caro. Sí. Por eso mucha gente entra a la Fuerza Aérea y ahí junta las horas de vuelo para después poder trabajar de eso. Y yo no quería entrar a la Fuerza Aérea y no tenía la determinación de querer ser piloto como para pagar clases de aviación, que tampoco, ni pagué una, digamos, claro, no pagué ni una. Pero si tuvieras ponerle que te sobrara la plata para pagarte el curso, uh-huh. ¿Tomarías un curso de aviación hoy en día? Aunque sea de hobby, ¿no? Puede ser que algún día lo haga. Creo que me daba un poco de miedito también, y como que iba a ir al aeródromo de San Fernando, no sé, como que le tenía desconfianza, no quería morir en un uh-huh. aeroplano. Entonces... Sí, pero igual los accidentes son escasos, no sí. Nos enteramos de que andan cayéndose avionetas todos los días. Es cierto. Debe ser más seguro tomar una clase de volar en avioneta que subirse al bondi. Uh-huh. Bueno, después esta pregunta continúa. Para Pedro, ¿tenés proyectos de programación fuera de tu laburo? ¿Alguno interesante o que estés orgulloso como para comentar? No tengo nada reciente y eso es algo que me pesa un poco, uh-huh. Porque siento que estoy desperdiciando la habilidad. Y de hecho es algo que quiero hacer. Siempre tengo proyectos en mente y nunca los llevo Antes a cabo. los hacías, yo me acuerdo. Siempre chusmeaba tus proyectos, eran divertidos. En algún punto en mi vida tenía como o más motivación o más tiempo libre y hacía varias cosas. Uno del que estoy orgulloso quizá, en un momento había hecho un preview para cuando editas artículos de Wikipedia. Uh-huh. Wikipedia tiene como su propio formato de sintaxis para escribir documentos. Cualquiera que haya editado Wikipedia, que haya puesto edit en algún artículo, debe haber visto cómo es. Uh-huh. Y en su momento, esto hace mucho tiempo, si vos querías hacer un preview de cómo se iba a ver tu artículo, o sea, había un botón que enviaba al servidor y volvía, y si tenías una conexión lenta eso te llevaba mucho tiempo. Uh-huh. Entonces yo hice un plugin, digamos, para Wikipedia que te hacía un preview en vivo en la página. Uh-huh. Se llamaba Live Preview. Y a mucha gente le copó, mucha gente se lo instaló. Después tuve un accidente de disco rígido y perdí el código y nunca más lo volví a escribir ni... Pero debe estar en algún lado, ¿o no? Es que tenía como una versión comprimida, que esa es la que distribuía. Ah. Y esa versión es como que es medio irrecuperable el original, que está prolijito. Uh-huh. No era chancho. Claro, es como que tenía un chanchizador de código. Creo que sí, ese es un proyecto del que estaba orgulloso. Lamento haberlo perdido hace bastante. ¿Y tenés alguna idea para tu próximo proyecto? Tengo algunas ideas, sí. No las voy a decir para no quemarlas, porque son cosas que quiero hacer y siento que si las cuento mucho después como que cuelgo y no las hago. Bueno. Pero si hago algo, lo voy a anunciar seguramente acá. Dale. La última parte de esta pregunta era para Javier. ¿Tenés algunas recomendaciones para alguien que recién esté aprendiendo música? Un buen maestro es una buena recomendación. YouTube puede ser un buen maestro si sos ese tipo de persona que puede aprender solo. Uh-huh. Y si no, un buen maestro o alguien con quien hacerlo a veces. A la par. O de hecho si tenés un amigo que ya hace un poco de música y pueden ir haciéndolo juntos. Generalmente está bueno hacerlo también en grupo. Y recomendación, hay que tener paciencia. Porque si tenés edad ya para escribir y en Reddit, significa que probablemente tenés tu oído desarrollado bastante, como que tenés una apreciación de la música ya bastante avanzada y tu ejecución va a ser la de un niño.
Entonces tenés que tenerte paciencia hasta que llegues a un nivel de ejecución acorde a tu nivel de oído. Y probablemente nunca llegues porque tu oído va a crecer a la par que van creciendo tus habilidades. Entonces siempre vas a escuchar mejor que lo que tocas. Y está bien, pero tenés que tenerte paciencia. No frustrarte. Al principio decís, soy un desastre y querés tirar todo al demonio. Sí. Después mejorás a un nivel en el que en tu día 1 estarías re orgulloso, pero como estás en tu día 1000, claro, ya no te satisface. Entonces, paciencia. Y algunas recomendaciones. También puedo seguir entonces. No hay que practicar lo que ya te sale. Hay que practicar lo que no te sale. Ajá, es buena. Énfasis en lo que no te sale. Es lo más difícil. Y ahí va anexado a no frustrarse. Porque claro, es más gratificante tocar lo que te sale y no te frustras tanto, pero hay que ir a lo otro. Pero lo que no te sale es, digamos, no tenés que irte al extremo, ¿no? Y de repente, claro, tocar lo más complicado que puedes encontrar. No, claro, gradual, sí. Tenés que encontrar como lo que sea el nivel justo de desafío para tu nivel, ¿no? Sí. Otro buen consejo es lento. Metrónomo y lento. Lo que sea que estés practicando. Eso. ¿Horas por día de práctica vos decís? Hay que tener constancia, seguro, ¿no? Claro, diría constancia por sobre cantidad. Ajá. Si podés todos los días, 10 minutos, sí, 1000 veces mejor que 2 horas un día a la semana. Claro. Pero incomparablemente mejor. Ajá. 10 minutos todos los días es un éxito. 1 hora todos los días, bien focalizado y todo, es un exitazo. ¿Cuánto tardaste en darte cuenta de eso? Creo que no mucho. O sea, sí, por ahí algunos años tardé en darme cuenta, pero sí, la cotidianidad es importante. Y cuanto antes mejor también. O sea, si tenés la idea de que querés aprender música, ya. Sí. Es como un idioma. Cuanto antes mejor. Sí, como es la frase, el mejor momento era ayer, el siguiente mejor momento es hoy. Sí. Hay una última. Bueno, esta era una pregunta, tenía muchas partes. Sí. Le sacó el jugo a la pregunta. Para ambos, ¿qué es lo que más les gusta o lo que más aprecian de su compañero de podcast? ¿Qué compañero de podcast? Soy yo solo en este podcast, ¿de qué están hablando? ¿Quién sos vos? ¿Qué haces ahí? De Pedro no aprecio que es delusional, que alucina. Tu sonrisa. Tus ojos. Yo creo, no sé si vale esta respuesta, pero de Javier aprecio que se le haya ocurrido la idea para empezar, porque el podcast fue idea de él. Creo que fue idea de mi novia, pero... Bueno, pero vino de tu lado. Vino de mi lado, pero eso es algo que aprecias de ella. Entonces. Claro. Yo ya sé lo que voy a decir, así que si querés decir vos, prometo que no voy a dejarme influenciar. Ajá. Creo que aprecio a Javier, creo que tiene como una agudeza para hacer preguntas y también para no dejarme salirme con la mía cuando digo algo que está mal, y eso lo aprecio bastante. Me parece que está mal tu respuesta. Creo que no sirve. Pero vos estás tomando la pregunta del lado de tipo, ¿qué aprecias del compañero de podcast en su carácter de hacedor de podcast? Sí. Yo tomé la pregunta como a nivel personal. Como, ¿no? ¿O es a nivel podcast la pregunta? Yo lo interpreté así, como a nivel podcast. O sea, te considero un amigo antes que un compañero de podcast. Claro, si fuera a nivel podcast yo diría como que sí, que traes cosas interesantes a la mesa, y enriquecedoras y qué sé yo. Te estás saliendo de personaje, no estás haciendo tan troll. Era más lindo cuando complement. ¿Cómo se dice complement? Hay un verbo, no sé. Lo peor de compañero de podcast es que no sé hablar. Cuando hacía un cumplido sobre tu sonrisa. ¿La contestamos a nivel personal también? Por si esa era la pregunta. Bueno, vos tenés. Sí. Creo que aprecio que Pedro es muy honesto. Siento que es como que tiene la capacidad de ser como honesto y directo sin ser como hiriente o jodido, digamos. Como que puede decirte las cosas como son. Como que no bullshit un poco. Tipo, si algo no le parece, por fuera del podcast también creo que te lo va a decir de algún modo. Y es como que piensa, como que está todo el tiempo investigando cosas y tipo viendo cosas interesantes, pero también como analizándolas. Entonces, como que se hace preguntas acerca de la naturaleza de la vida y de las cosas. O sea, entonces, tiene como medio una postura inteligente tomada respecto a todo. O sea, mucha gente empezás a hablar de un tema y tienen una postura tomada, pero en la medida que vas como indagando, te das cuenta que no lo pensaron a fondo. Y creo que vos pensaste a fondo bastante las posturas. Creo que me estás dando un poco demasiado crédito, pero... algunas cosas quizás más que otras. Pero... Sí, puede ser. Por ahí cosas que nos interesa charlar más que otras. No pensaste en cómo forma la selección de Argentina muy a fondo.
probablemente no. Forman mal. No puede Messi solo, muchachos. Bueno, no tenés que contestar si no querés, está bien. Si no tenés nada lindo para decir, mejor, ¿sabes qué? O sea... algo que aprecio, hasta envidio un poco, es Javier tiene mucha motivación. O sea, sé que a veces es un ser humano, ¿no? La motivación nos cuesta a todos. Uh-huh. Pero Javier es de las personas así más motivadas y activas que conozco, que digamos, busca hacer un poco de todo y se interesa por muchas cosas. Que es raro, es algo que no abunda, me parece. Uh-huh. ¿Puedo decir retroactivamente que pongamos música emotiva en este segmento? Había una pregunta sobre eso. ¿Sobre la música emotiva? Sobre la música en el podcast. Ah, sí, es verdad. Bueno, vamos a esa. Hack Capo en Twitter nos pregunta: ¿por qué nunca usaron música de fondo en el podcast? Sobre todo habiendo un músico en staff. Esa palabra, el staff, suena como que tenemos todo un equipo detrás. Sí. Le daría mucho más cuerpo al mismo. Al staff. Al staff. Bueno, acabamos de poner música emotiva. Claro. Esta pregunta ya la respondimos hace bastante, porque creo que nos lo preguntaron un poco a los inicios del podcast. Me acuerdo. Uh-huh. Creo que es una decisión de gusto personal. No sé si hay más respuesta que eso. Sí, yo creo que es eso. O sea, a mí me gusta que de vez en cuando ponemos un poquito de música y suma bastante. Uh-huh. Después creo eso que... está bueno, creo que, digamos, la ausencia de música hace que si ponemos algo cada tanto le da como más un factor sorpresa, como que lo vuelve más importante. Totalmente. Y después creo que el tipo de música que uno elige define mucho el tono de lo que está pasando. Uh-huh. Y yo no querría hacer eso. Prefiero como que el tono sea lo que decimos. Y sí. O sea, obvio, si ponemos un reggae de fondo va a ser medio contrastante con el tipo de conversación que tenemos. Y si ponemos una música medio electrónica va a quedar todo para un lado medio tecnológico nerd. Claro. Y a la vez, si querés escuchar música mientras escuchas el podcast, podés, porque no estamos poniendo música. Es cierto, eso está bueno. No sé si alguien lo hace, pero... De paso no tenemos problemas de copyright, no tantos. Sí. Y nos ahorramos también el tener que elegir la música, porque no, sí. O sea, un episodio de Pixel suele durar 1:40. Uh-huh. No podemos ponerle la misma musiquita en loop durante 1:40. Tenemos que elegir un playlist y eso lo complicaría un poco. Uh-huh. Pero bueno, sí. Coincido que con música sería más llevadero, pero también nos gusta un poco la onda de que sea medio... ¿Minimalista? Medio tipo un clima de asepsia, como que sí, medio minimalista. Uh-huh. Podríamos musicalizar esta parte. Igual musicalizamos la parte anterior, ¿no? Uh-huh. Pero en algún episodio donde pusimos alguna canción de tu disco, sí, alguien me comentó que le gustó mucho, como que el tema le gustó mucho y como quedaba de fondo como que le gustó mucho. Podríamos poner quizá algún otro tema de tu disco si te animas. Dale, ponemos un tema de mi disco con esta siguiente pregunta. Vale. El disco de Jacinto La Casa del Árbol, parte 1 y 2, disponible en todas las tiendas digitales. Fernando Calvi nos preguntó vía Instagram: ¿podrían explicar y comentar sobre la singularidad? Ajá. Supongo que se refiere a la singularidad del evento en el que la inteligencia artificial nazca y además... que nos gane, que nos iguale. Sí, pero digo, creo que hay más de una cosa que se llama singularidad. Creo que hay... No sé si un agujero negro es una singularidad. No, hay un punto en el agujero negro que se llama la singularidad, ¿no? Claro. Algo así. Sí, pero imagino que se refiere a la singularidad de inteligencia artificial. Sí, supongo que sí. Que sí, es un tema súper interesante que queremos hablar más a fondo en algún episodio. Pero podemos explicar qué es, básicamente. Dale. Es este concepto por el cual también están muy asustadas algunas personas, viste, que cada tanto salen a hablar gente como expertos, a veces no tan expertos, pero gente como Elon Musk o... Sí, hace poco salió una película acerca de esto. Sí. Y Elon Musk le estuvo dando bastante difusión en su Twitter. Sí, creo que hablamos un poco de esto cuando hablamos del Neuralink, que es esta empresa de Elon Musk. También el recientemente difunto Stephen Hawking advertía sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Algunos expertos en inteligencia artificial también que digamos, no son conocidos, o si no son tan de renombre, pero la idea es que si llegásemos a desarrollar una inteligencia artificial que alcanza el nivel de inteligencia humano, o menor, incluso menor que humano, pero si es una inteligencia artificial general, que es algo que todavía no existe, sería una inteligencia artificial
que se comporta un poco como la inteligencia humana, que puede resolver prácticamente problemas de cualquier dominio. Claro, digamos, ahora tenemos inteligencias artificiales muy localizadas. Una sabe jugar al Go. Claro. Sí, o sea, lo que se conoce hoy por inteligencia artificial, digamos, lo que hoy existe, no es inteligencia artificial general, sino que son, o sea, es una palabra medio abanico que cubre un montón de técnicas de programación para resolver problemas que típicamente se considera que son más humanos, o como que tradicionalmente solo resolvía la inteligencia humana. Pero no existe hasta el día de hoy inteligencia artificial general que, en el caso de pasar a existir, aun si fuese peor que la inteligencia humana, y peor quiero decir en cuanto a velocidad, eficiencia, esta inteligencia artificial general podría, dado el tiempo necesario, aprender a programar, aprender ingeniería y aprender a diseñar una inteligencia aún superior a esa misma. Sí. Y a esta nueva inteligencia superior, digamos, en poco tiempo, quizá en el tiempo justo, superaría la inteligencia humana. Y no solo eso, sino que se podría iterativamente, generación tras generación, ir diseñando inteligencias aún más eficientes. Y esto podría desencadenar la singularidad, que es este evento donde básicamente el tiempo entre que una máquina diseña la siguiente máquina que es superior, o sea, el tiempo entre generaciones se va acortando porque cada vez más es más inteligente. Y esto podría significar que en cuestión de horas las máquinas pasen a ser infinitamente más inteligentes que los humanos. Y a ese punto, digamos, nos vean como hormigas. Y, o sea, el riesgo está en que decidan deshacerse de nosotros o esclavizarnos o algo por el estilo. Sí. Pero se llama singularidad por este fenómeno que se puede dar donde se dispara y no tenemos control, porque probablemente ocurra en un breve tiempo. No tenemos forma de detener a esta inteligencia porque va a estar varios pasos adelante nuestro, por ser muchísimo más inteligente que quizá la colectividad humana. Claro. Sí, creo que en algún episodio futuro vamos a atacar esto en detalle. Sí. Una cosa es que una inteligencia artificial general pase a existir, o sea, se logre crear eso. Otra es que sea sentiente. Sí. ¿Se dice así? Sentient, sí. Consciente, ¿no es? Tal vez. Consciente. No. Que adquiera conciencia, decís. Claro. Sí, eso se vuelve complicado porque creo que conciencia es algo que no tiene definiciones muy claras. Claro. Pero bueno, hay una chance de que la singularidad ya haya pasado y que las máquinas nos estén esclavizando lentamente sin que nos demos cuenta. O que ya nos hayan esclavizado antes de que nos demos cuenta, antes de nacer. Que estemos en la Matrix. Sí. O sea, lo que es realmente tenebroso sobre esto es que podría ocurrir tan rápido que no nos demos cuenta de que empezó a ocurrir. Y de repente podría ocurrir este escenario. Es un poco fantasioso, es un poco ciencia ficción. Estamos muy lejos de que ocurra todavía. Sí. Pero creo que no hay nada en las leyes de la física que lo prohíban. Y podría darse este escenario donde en cuestiones de una hora o una cosa así, en un periodo muy corto, nos exterminen, de repente, no sé, liberando neurotoxinas en el aire o algo por el estilo. También podría resultar al revés y podrían ser totalmente indiferentes a nosotros y irse a hacer la suya, o podrían... Claro, sí, ahí entran las cuestiones de conciencia y ética. Si una supercomputadora va a tener una noción de ética o qué motivación va a tener. Y si escuchan el podcast de Sam Harris que recomendé hace un rato, van a poder escuchar mucha gente muy especializada en estos temas discutiendo con él este tipo de problemas. Sí. Pero bueno, sí. Para mí el experimento para darme cuenta de que la inteligencia artificial existe, una forma muy tangible de verlo, es el algoritmo de recomendaciones de YouTube. Es malévolo. Es malévolo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que vos elegiste qué ver en YouTube? De verdad. Como que entrás y ves unos thumbnails ahí y decís, sí, quiero ver esto. Y incluso si hay alguno que decís, no me interesa, te insisten, ¿viste? Sí. Te muestran ahí el ¿cómo se dice? Thumbnail. La uña del dedo gordo. Te van mostrando la imagen de un video que te quieren recomendar y vos no lo cliqueás y te lo muestran por días hasta que un día te das por vencido y decís, ¿sabes qué? Lo voy a cliquear, o lo cliqueás sin querer. Sí. Y lo ves y es increíble. Y es lo que estuviste esperando toda tu vida. Como que saben lo que querés. Sí. Y mira que hay videos y videos y videos en YouTube, pero saben lo que te va a interesar. Sabe el algoritmo. De vez en cuando la pifian. Sí, lo que es curioso de eso es que, por lo que tengo entendido, YouTube usa Machine Learning, usa
algoritmos de Deep Learning, que por su naturaleza resultan en que los mismos ingenieros que diseñaron el algoritmo, o que diseñaron el algoritmo que genera el algoritmo, porque eso es lo que ocurre, o sea, ellos diseñaron el algoritmo de Deep Learning que genera el algoritmo de recomendaciones de YouTube. Ujú. Entonces ellos no saben cómo funciona el algoritmo de recomendaciones. Claro. Saben que los parámetros que le piden de eficiencia en cuanto a encontrar cosas que le va a interesar a fulanito Van mejorando. va mejorando, sí, o pasan el umbral que ellos quieren, pero no saben cuál es la lógica que está siguiendo el Ujú. algoritmo. Hay un video de CGP Grey en YouTube Ujú, que explica un poco cómo funciona Machine Learning, así con analogías, sí. que está bueno, me parece. ¿Lo Sí. viste? Sí, lo vi, está muy bueno. X, cabeza de Radio X, en Instagram nos pregunta, explotando su lado futbolero que se descubrió en el programa anterior, está hablando del episodio 38 probablemente, ¿cómo toma la influencia del fútbol en la cultura del país? ¿Qué cosas podría darle la ciencia a este deporte o creen debe mantenerse fuera de ella? Al fin una pregunta un poco menos nerd, ¿eh? ¿Por qué creen acá que somos ñoños? Al fin una pregunta sobre el fútbol, ¿eh? Sí. Aguante el fútbol. ¿Existe este lado futbolero? ¿No? Sí, no, claramente está tomándonos el pelo con el lado futbolero. Ajá. Pero, ¿cómo tomamos la influencia del fútbol en la cultura del país? Yo creo que es muy fuerte. Está muy ligado en cómo hablamos de repente. Es cierto. Hay un montón de expresiones. No me das bola. No me das bola. No La da- descose. Creo que la descose yo siempre lo entendí como descose la pelota de una patada. Como Ah, mira, esa nunca la había entendido. esa es mi interpretación. Podría estar errado, pero... No da pie con bola. Sí, hay varias otras. Bueno, ahora se usa tipo... Es un golazo. Claro, esta hamburguesa es un gol de media cancha. Claro. Hay cualquier cantidad, me parece. Es más, últimamente escuché entre los más jóvenes que usan la palabra gol. Entonces, sí. No me gustó mucho la expresión, pero es tipo... Che, ¿te parece que vamos a tomar una cerveza? Dale, gol. Ah, ¿Te gusta? no me desagrada. Sí, a mí me tomó por sorpresa escucharla así espolvoreada en la conversación, la palabra gol. Ujú. Entonces, ¿cómo toman la influencia del fútbol en la cultura del país? Personalmente creo que estoy medio afuera. Como que entiendo que es muy importante. Sí. Y veo que genera afinidad entre la gente. O sea, creo que es muy importante. Ujú. Lamentablemente estoy afuera de eso. Y después sí, obviamente hay como patoterismo y barra bravas y violencia y rivalidad extrema y no sé, cosas así. No sé si se puede decir que es culpa del fútbol. Es como huevo o la gallina. Tipo, la cultura lleva Claro. a que una cultura medio mafiosa lleva a que en el fútbol también se manejen las cosas de un modo medio mafioso. Sí, o también, bueno, pienso que, o sea, hay mucha pasión en el fútbol en Argentina, como un fenómeno masivo que quizá en otros países hay, en todos lados tenés fanáticos del fútbol, pero acá es como muy masivo y el tema así pasional, que se ven eso mismo en otros aspectos de la cultura o de, digamos, otros aspectos de la vida Sí. del argentino. Pero lo mismo que dijiste vos, no sé si el hecho de que el fútbol lleve hacia la pasión es lo que produce esa característica de la personalidad argentina, o si es al revés, que el argentino ya era pasional y eso se transportó al fútbol. Claro. Sí, después está el tema de la rivalidad, Sí. que eso sí, por sí solo creo que es algo que no es 100% positivo. Ujú. Como que hay gente que por ser del club rival Sí. se va a odiar, Sí. se pueden hasta matar. Sí. Pero hay un nivel en el que es totalmente un juego y que se Ujú. odian, pero se dan un abrazo al final y te odio, gallina, y está todo Claro. bien. Y es parte de un juego que es sano. Y lo ves tipo en el colegio con nenes que ya se están bardeando el uno al otro porque cómo le fue a su equipo en el partido de la noche anterior. Claro. Y es como están practicando algo social. Sí, esa cosa de gastarse entre amigos me parece muy sana. Sí. Ahora, cuando no se entiende y la gente lo lleva al Claro. extremo de la violencia y no Sí. está bueno para nada. Ahora cuando esto se convierte en grieta Ujú. que divide el país, Sí. y que no... Mi mamá me estaba contando el otro día que no hacen más reuniones con sus compañeros de colegio por la política. Ah, complicado. Y decís, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? No tiene nada que ver con el fútbol. Sí, yo no sé si nace del fútbol, pero está correlacionado. Creo que las mismas características que nos hacen pasionales con una cosa nos hacen pasionales con la otra. Sí, y nos cultivamos en la rivalidad un poco. Tal vez el fútbol también sirva para practicar amigarse con tu rival, ¿no? Ujú.
Sí. O sea, bueno, en el fútbol no hay tercer tiempo, ¿no? Reglamentariamente como en el rugby, pero creo que tiene esto de que durante el partido te odias y termina y te tomas una cerveza y reconciliamos. O sea, siendo dos no futboleros creo que podemos reconocer cosas positivas que hay ahí adentro. Sí, otra cosa que me agrada es cómo se traduce la actitud así de hinchada de cancha a los recitales. Sí. Que no falta, en ningún recital falta el olé, olé, olé y cosas así que a veces sorprenden hasta a los músicos cuando son de otro lado donde no les hacen cancioncitas. Uh-huh. Bueno, había o sea, la última parte de esta pregunta decía, ¿qué cosas podría darle la ciencia a este deporte o creen debe mantenerse fuera de ella? O sea, la ciencia al fútbol. La verdad que no sé cómo contestar eso. Yo tengo entendido que hay... O sea, en los deportes en general, los deportes de alto rendimiento suele haber mucha ciencia. Uh-huh. Sobre todo cuando hay plata involucrada, ¿no? Y el fútbol es un deporte con mucha plata involucrada. Había escuchado de clubes alemanes que desarrollaron varias técnicas así muy modernizadas, muy como hasta digitalizadas de entrenamiento. Uh-huh. Donde, por cómo me lo describían, sonaba un poco a... Vos no sé si jugaste un juego que se llama Portal. No. Es un juego donde el chiste, un poco de la historia, es que hay esta empresa que desarrolla tecnología muy avanzada y es como que tiene un montón de laboratorios donde desarrollan cosas locas. Uh-huh. Y vos sos el test subject, como el sujeto experimental. Conejillo de Indias. Claro, y vas probando esas tecnologías que todas hacen al juego, ¿no? Uh-huh. Pero por cómo me describían no me acuerdo qué club era, pero este club alemán me hacía pensar un poco en este juego, como que los jugadores entran a este laboratorio uh-huh. donde de repente, no sé, les entrenan los reflejos pasándoles pelotas desde varios agujeros en la pared y cosas así como... Claro. Y todo muy digitalizado, cosas que después haga estadística y datos así para analizar y masticar. Sí. Pero estoy seguro que, digamos, eso lo puedes llevar al extremo, ¿no? Podés aplicar tanta ciencia como quieras al fútbol. Sí, yo leí un libro que se llama The Power of Habit, el poder del hábito, Uh-huh. o de los hábitos, y en un capítulo hablan de un equipo de fútbol americano que no le iba muy bien y entró un entrenador nuevo que venía de otro rubro, no sé a qué se dedicaba, pero que empezó a emplear un sistema muy metódico, como decías vos, de un entrenamiento que quitaba todo elemento de juego bonito, de magia. Claro. Todo eran maniobras preprogramadas. Entonces era, le mirás el hombro, si se mueve hacia atrás, corre hacia adelante. Era todo, si esto, entonces esto. Y la idea era que se vuelvan robots. Claro. Era un sistema cerrado, en el cual eliminaba el tiempo de pensamiento. Uh-huh. Todo se tenía que volver un reflejo y los jugadores tenían que confiar en el sistema. Y en el libro cuentan cómo lo practican, se vuelven una máquina. Y cuando llegan a la final del World Series o ¿cómo se llama? El Super Bowl, uno de estos mega eventos deportivos, llegan a la final y se sienten inseguros porque dicen, llegamos acá, este partido sí que es muy importante. Bueno, más vale meterle un poquito de huevo extra a este partido, ponerle un poquito de magia. Y se cae a pedazos el sistema y pierden porque tratan de innovar sumando algo más. Improvisar un poco. Y entonces les tarda como otra temporada más en llegar de vuelta a la final. Y esta vez sí, como ser totalmente robóticos. Y ahí sí ganan. Y es medio lo que pasó con Alemania. Este equipo de Alemania que ganó el Mundial pasado, según tengo entendido, era muy robótico. Claro. Sí, supongo que, o sea, hay algo romántico en el asunto de jugar más con el corazón, que no sé, como que supongo que es algo que existe también, está como en el fútbol argentino también se habla mucho de pecho frío y... Claro, pretendemos que jueguen chancho, que no jueguen elegante, que no claro, pero metele huevo, es como que quieren que los jugadores le pongan pasión, ¿no? Y yo creo que es romántico y suena muy bonito, pero si haces competir como corazón contra cerebro, en un deporte gana el cerebro. Yo creo que a la larga todos los equipos van a estar forzados un poco a meter toda esta ciencia detrás o estar destinados a perder siempre. Puede ser, sí. Sí, también, mucha ciencia va al tema de alimentación y al entrenamiento. Sí. Cuanto más rigurosos son en ese lado, más van a rendir los jugadores. Uh-huh. Gol. X61.sh en Instagram pregunta, ¿Coca-Cola o Pepsi? Manaos, no, dale, pecho frío. Contesta bien. No sé. ¿Te gusta más la Manaos? No, creo que nunca la probé. Creo que Coca-Cola. Igual no soy muy fanático. No tengo esta cosa así futbolera de Coca o Pepsi. O sea, hubo una época en mi vida en que tomaba Pepsi. Porque
almorzaba con un fanático de Pepsi y me convenció. Entonces iban a un lugar donde había Pepsi, porque generalmente no hay, salvo que sea un kiosco, no tenés las dos opciones. No, íbamos a un kiosco, o sea, era un compañero de trabajo, ¿no? Claro. Trabajábamos en una oficina y, no sé, íbamos a comprar la vianda y pasábamos por el kiosco y comprábamos una Pepsi grande. Ujú. Y me había convencido en ese momento de que estaba mejor, a él le gustaba mucho. Igual puedo tomar las dos indistintamente, no soy muy fanático de ninguna de las dos. Ujú. ¿Preferís Fanta o Sprite, por ejemplo? ¿O 7-Up? Me gusta mucho el agua tónica, Ujú. que sé que... También divide las aguas, ¿no? Sí. Hay grieta con Sí, respecto sí, al agua tónica. Sí, tal cual. Pero en general creo que tiendo a elegir Coca-Cola. Ujú. ¿Y Javier? Creo que contestaría casi lo mismo que vos. Me da lo mismo Ujú. y creo sentir que me gusta más la Coca, pero no tomo casi nunca ninguna de las dos. Ujú. Me gustan las dos. Creo que las puedo distinguir, pero Sí. hace mucho que no hago la prueba. Sí. Eso es interesante, cuando estaba lo de El desafío Pepsi. Esto es para viejos como nosotros. Sí. Para mí son bastante distintos, pero nunca hice el desafío como para ver si los puedo distinguir realmente. No me acuerdo cómo fue el desafío Pepsi. Tipo, hubo como un resultado final y ganaba Coca por tipo muy poco. Tengo ese recuerdo yo. ¿Sabes qué? No me acuerdo, pero me parece que no daban estadísticas, solo mostraban casos donde la gente se confundía. Ok. Ah, la idea era mostrar que no los distinguían o que Claro. Pepsi era más rica. No, que pensaban que Pepsi era Coca. Ah, Ujú. Creo que esa era la onda, era tenían un puestito en la calle y la gente venía, hacía cola para hacer el desafío y les daban, las dos. claro, les daban las dos y decían cuál es Coca y muchos se confundían y decían Pepsi. Ujú. Creo que era así. O creo que a muchos les preguntaban cuál preferís y decían Coca y acto siguiente les hacían probar los dos y de repente Preferían elegían. la Pepsi. Sí. Laxazo dice, ¿creen que vamos a estar vivos para la llegada de un humano a Marte? Sí. Yo también creo que sí. Sí. O sea, va a ser en los próximos 20 años. Si el mundo se termina antes o algo, entonces nada. Claro. Pero creo que va a ser en los próximos 20 años. Mientras no nos aplaste un elefante, una cosa de esas. Sí. Va a ser en los próximos 15 años. Sí, yo creo que por ahí hasta menos. Sí. Cristian Montes de Oca en Facebook pregunta, ¿la Tierra es hueca? Nah. Nah. Aunque no es, o sea, el núcleo de la Tierra no es sólido, ¿no? Es como lava, ¿no? El núcleo sí es sólido, ¿no? No es líquido. Sí, igual no es hueco. Primarily a solid ball with a radius of about 1220 kilómetros. Es una aleación de hierro y níquel, más o menos 5000 grados, que es más o menos la temperatura de la superficie del Sol. Dice primarily solid, Sí. my friend. Vamos a ver cómo se dice en español eso ahora. El núcleo interno es una esfera sólida. En español la simplificaron. Es River o Boca esto. Claro. No hay punto medio. Ah, bueno, es sólido entonces. Ahora, ¿la Tierra se refiere al planeta o se refiere a tierra? Tipo un poco de polvo. ¿Es El hueco planeta. una partícula de tierra? ¿Es hueca? No la compliques, Javier. Bueno, sigamos. Bueno, ahí siguiendo con los planetas. Monster, Mika, nos mandó un mail y pregunta: ¿cómo sabemos que el hombre llegó realmente a la Luna? Ajá. Volvemos un poco a A teorías conspirativas. teorías conspirativas como el episodio anterior. O sea, si tenés el equipo adecuado lo podés comprobar. Porque, por ejemplo, Con un muy buen telescopio. con un muy buen telescopio podés ver los objetos que quedaron en la Luna. Con un láser lo suficientemente potente y precisión, podés rebotar el láser en espejos que instalaron en la Luna para medir la vibración de la Luna y demás. Ujú. Ahora, digamos que no tenés nada de eso, podés creer que cuando se llegó a la Luna, esto solo vale si no compras todas las teorías conspirativas, lo que voy a decir. Pero cuando se llegó a la Luna, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena Guerra Fría, o sea, guerra espacial por ver quién llegaba primero y demás. Carrera espacial. La carrera espacial. Y la Unión Soviética tenía forma de ver y comprobar que los norteamericanos llegaron. Claro, Los le hubiera interesado mucho que sea mentira y demostrarlo. Ujú, sí, Si hubiera sido mentira. claro. Entonces, salvo que creas que todo era una farsa y en realidad eran todos amigos detrás y reptilianos y nuevo orden mundial y demás, entonces eso es bastante buena evidencia. Por otro lado, la tecnología, de nuevo, si no compras todas las teorías conspirativas, la tecnología existía ya en los 60 cuando se llegó a la Luna, existía de antes, digamos, los cohetes se inventaron durante la Segunda Guerra Mundial, fue cuestión de mejorar la precisión de todo eso. No es tan difícil de creer que la tecnología ya existía en los 60 y que lograron hacerlo. Sí, es loco de creer y fue medio milagroso que salió bien. Ujú. Sobre todo la Apolo 11. Como Sí. que si lees un poco las historias te das cuenta que hay muchas cosas que salieron bien que podrían haber salido mal. Sí, Y la tecnología era
realmente primitiva. Estaban volando a la luna en una especie de reloj mecánico sofisticado. Claro, sí. Como piezas de relojería. Sí, cada una de las teorías conspirativas que hay acerca de la luna, acerca de la llegada del hombre a la luna, están contestadas. Puedes buscarlas en internet y hay respuestas claras al respecto. Ahora hay una cosa más, como que cuando estuvimos hablando de tierraplanismo, no me quiero ir mucho por las ramas, pero hay una cosa que creo que no dijimos claramente, que le pondría como título confiar en las autoridades. Y supongo que es lo que los conspiracionistas usarían en mi contra. Dirían, vos le crees a las autoridades y las autoridades te mienten. Uh-huh. Pero es algo que está pasando mucho ahora, que es esto de tipo, estoy enfermo, voy a googlear mi enfermedad. Sí. Todo lo voy a googlear y lo voy a resolver yo, porque total tengo Google, así que soy súper inteligente. Y no podemos entender todo en profundidad, entonces confiamos en expertos, ¿no? Sí. Y yo confío en que la Tierra no es plana, porque confío en lo que dicen los expertos, en alguna medida. O sea, donde no entiendo, trato de elegir mis expertos y confiar en ellos. Uh-huh. Al igual que si tengo que ir a un médico, voy a tratar de entender lo que me está diciendo, pero en el fondo voy a confiar en él, que esa es su expertise. Sí. Y creo que es delicado, pero es importante que confiemos en la autoridad de los expertos, porque eso es lo que nos hizo crecer como raza humana, Uh-huh. que podemos colaborar y cada uno puede especializarse en algo y entre todos nos volvemos una superinteligencia. Sí. Si empezamos a desconfiar todos los unos en los otros, la supercomputadora en la singularidad se va a poner de acuerdo y nos va a destrozar inmediatamente. Sí. Sí, además de que la vastedad, se dice, lo vasto del conocimiento humano, o sea, ya excede por muchísimo lo que una sola persona puede llegar a entender en una vida. Uh-huh. Entonces, no te queda otra que delegar un poco. Sí, y sin duda hay cosas que yo creo que están erradas, y sin duda hay cosas que los expertos creen que están erradas y que descubriremos más adelante dónde estaban erradas, pero no por eso no voy a creer en los expertos. Y sí voy a creer en un troll que solo quiere romper todo. Sí, hay un efecto psicológico que se llama Dunning-Kruger. Sí, Dunning-Kruger, el efecto de Dunning-Kruger, que no sé si alguna vez lo nombramos, seguramente. Alguien nos dijo que ese, ¿cómo era su nombre? El que nos hizo el review de escuchar muchos episodios seguidos. Sí, nos dijo que muchas veces decimos que ya nombramos algo y realmente no lo nombramos, pero que mucha gente lo conoce, se usa bastante en internet y a veces se abusa también. Hay gente que lo cita en lugares donde no corresponde, pero hay muchos lugares donde sí corresponde. Y la forma simplificada de este fenómeno es que personas con poco conocimiento sobre un campo tienden a sobrevalorar cuánto entienden sobre ese campo. Entonces significa que mientras menos sabes cuánto es lo que no sabes. Y te da una especie de falsa confianza en tu habilidad de entender, o incluso en tus creencias, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso pasa mucho con gente como tierraplanistas. Y por el contrario, muchas veces expertos en un tema sienten que saben menos de lo que realmente saben. O es fácil perder la noción de cuánto el resto de la gente entiende sobre un tema en el que uno está muy inmerso. Claro. Y uno empieza a asumir que los demás saben casi tanto como uno, entonces uno como que pierde un poco de confianza en lo que uno sabe también. Es como que va para los dos lados. Uh-huh. Buena. Shiju Suárez en Instagram nos pregunta: ¿cuán factible es viajar en el tiempo como Superman? ¿Saben de alguna manera de viajar en el tiempo que tenga gran porcentaje de ser efectiva? Superman, lo único que... Daba vueltas al planeta rápido, ¿no? Claro, daba vueltas en el sentido opuesto a la rotación del planeta, de forma que, no sé, supongo que por efecto de la... ¿Relatividad? No, supongo que por fricción del aire o algo, hacía frenar el planeta y empezar a girar hacia el otro lado. ¿Esa era la explicación? Si yo no me equivoco, sí. ¿Y lo rebobinaba? Ahora, claro, como que rebobinaba la rotación de la Tierra y eso hacía que el tiempo vaya para atrás. Vaya para atrás. Con casi total certeza eso no funciona. De hecho, si pudiera frenar el planeta saldría todo volando para el espacio. Y al hacerlo rotar para otro lado no va a volver en el tiempo. ¿Saldría volando todo para el espacio? Si frenás el planeta así medio de golpe, sí. Como lo empezás a desacelerar. Salvo que desaceleres todo a la vez, ¿no? Creo. Pero si haces que se desacelere la Tierra, las cosas que no están ancladas a la Tierra deberían mantener por inercia su velocidad. Uh-huh. Y si lo haces muy de golpe, saldría todo volando. Hay que ver si puedes frenar la Tierra de golpe. Sí. Si esa aceleración es suficiente para generar escape velocity. Bueno, llamemos a los expertos.
Mi respuesta a la pregunta es ni idea. Después pregunta, ¿saben de alguna manera de viajar en el tiempo que tenga gran porcentaje de ser efectiva? O sea, sí, esperar. Es una respuesta medio claro, tramposa. viajamos en el tiempo nosotros, ¿no? Y Claro. sí. Te quedás sentadito y Sí, esperás. de hecho, esa es otra. Como una manera efectiva de viajar en el tiempo es alejarte del planeta, ¿no? Entonces Ujú. te vas de los efectos de la relatividad especial. Es verdad, sí. De hecho, volar en avión ya cambia tu pasaje del tiempo respecto a los que están en la superficie. Es verdad. Sí, eso Otro es día cierto. lo podemos tratar de explicar esto, Sí, si a alguien le interesa. sí, Pero como que hay efectos relativísticos de dilatación del tiempo sí. Pero siempre, cuando estás arriba de un siempre, avión. siempre es hacia el futuro. Hacia el pasado no se sabe. No hay ninguna forma que se conozca de viajar al pasado. Quedarte en la Tierra mientras otro vuela. No, pero no, pero igual vas hacia el rebobinas. futuro. Sí, no rebobinas. Bueno, es buena la pregunta. Me encantaría. Sería millonario si supiera la respuesta. Muy probablemente. Puedes leer la siguiente que está medio relacionada. Ah, sí, muy loco que hubo dos relaciones. No sé si habrán leído la pregunta de la anterior. Tommy Hayes pregunta: si viajamos a la velocidad de la luz, en teoría viajamos en el tiempo para adelante, pero ¿cómo se podría viajar para atrás? Sobreestiman nuestra inteligencia. Yo creo que sí. Mirá. Mañana sale el episodio y después titulares en los diarios. Podcast revela cómo viajar en el tiempo hacia el pasado. No tengo ni Podcast idea. argentino precipita la singularidad. Descubre el viaje en el tiempo. Cura la malaria. O sea, viajar, en realidad, digamos, viajar como se entiende viajar no se puede, pero cada vez que miramos las estrellas estamos de alguna forma viendo el pasado. No estamos viajando al pasado, pero estamos viendo el pasado. Porque la luz que llega de las estrellas tarda, bueno, no sé si la más cercana, creo que la más cercana son como 80 años. No, 4. ¿4 años? Próxima Centauri era. 4 y algo era. Claro, pero hay estrellas en el cielo que están muchísimo más lejos y quizá miles y millones de años. Digamos, la luz que recibimos de esas estrellas tiene miles y millones de años. ¿Millones? Probablemente millones. No sé si lo que ves con el ojo desnudo. Claro, no. Sí. Pero pueden, no sé, si un día llegásemos a ver una supernova en el cielo, ¿qué podría pasar? Lo más probable es que si la vemos y no nos mató, es que ocurrió hace muchos miles de años y muy, muy lejos. Acá googleé porque una de mis particularidades como compañero de podcast es no dejar que Pedro diga boludeces. Ajá. La estrella más distante visible al ojo desnudo está a 4.000 años luz. Ah, mira. Entonces, en la constelación Casiopeia. Sí. Y aunque se ve bastante tenue, es una estrella súper gigante, 100.000 veces más luminoso que nuestro Sol. Apa. Estamos confiando en la autoridad del primer resultado de Google a todo esto. O sea, nuestro Sol es como una lamparita de bajo consumo. Es un pequeño LED. Sí. Creo que esa es la mejor respuesta que puedo intentar dar. Bien. Enfermo de la cabeza pregunta: ¿por qué el agua moja? El agua moja porque definimos que mojar es entrar en contacto con el agua. Algo que tiene agua está mojado. Entonces el agua moja. ¿Está bien? Si no definimos cosas, si no respetamos las definiciones de las cosas, se va todo al carajo. Ahora podés preguntar: ¿el agua está mojada? Ajá. Y entonces te digo, si el contacto con el agua hace que algo esté mojado, entonces el agua está mojada. Muy bien. ¡Hostia! Muy claro. Igual, Me hizo calentar, me hizo más enojar. allá, Me hizo enojar la pregunta. más allá de las definiciones de Javier, no sé, ¿tiene algo que ver con la tensión superficial? El hecho de que, digamos, entras en contacto con agua y después te queda como una capita de agua en los dedos, por ejemplo. Asumo que tiene que ver con tensión superficial, quizá. No sé qué es lo que hace que se quede ahí. Supongo que no sé cuál es la fuerza que está haciendo que se pegue ahí en vez de seguir de largo. ¿El aceite moja? Me volaste la cabeza con la pregunta. No, porque el aceite no tiene agua, ¿o sí? Bueno, pero hay otros líquidos que mojan y Y no tienen agua. creo, ¿no? ¿O tienen agua? O siempre tienen agua. ¿La nafta moja? Yo creo que sí. Sí, la nafta moja. Sí. No sé por qué te grité, porque no era tan sencilla la pregunta. No, y supongo que el aceite... O sea, si... El aceite es como que se resbala más de ciertas superficies, pero si agarras y le tiras aceite a una tela, la tela se moja de aceite, ¿verdad? Como que la tela lo mantiene el aceite ahí y podrías decir que está mojado.
Igual no todo material es mojable, ¿verdad? Acabo de buscar la definición de mojado y es el estado de estar cubierto o saturado con agua o otro líquido. Uh-huh. Igual la pregunta era ¿por qué el agua moja? Yo la contesté mal, entonces. Es por lo que dijiste vos. Moja porque se adhiere, porque tiene tensión superficial. Sí, pero no sé si es por tensión superficial o si por fuerzas nucleares o cosas de ese estilo. Como algo está haciendo que las partículas de agua en contacto con el material que está mojando se queden ahí y no se muevan. Y tiene que ser algún tipo de fuerza o... ¿Los bonds? ¿Vínculos? No. ¿Cómo se dice? Hydrogen bonds. Claro. Forman uniones químicas, digamos, las partículas de agua con lo que sea que está mojando. Y por eso supongo que algunos materiales no se mojan. No hay porque como... no pueden hacer uniones químicas. Claro, probablemente. ¿Por qué nos hacen preguntas que no podemos responder? Nos sobreestiman con las preguntas de viaje en el tiempo y con las preguntas de que si el agua moja. Bueno, no te enojes, Javier. No, es que me di cuenta que contesté mal. Perdóname. Seamos amigos. Vamos al tercer tiempo y tomemos una Pepsi juntos. Dale. Siguiente pregunta. Ale Mpreve, no sé cómo leer esto. ¿Alguno de los dos en años anteriores consideró o estuvo a punto de estudiar alguna de las ciencias básicas? ¿Qué cuenta como ciencia básica? ¿Matemática, física, química? Supongo que sí, como las puras. Las puras, va. La única pura es matemática, las demás son un poco menos puras, ¿no? Son impuras. Yo si no hubiera estudiado ingeniería, el tiempito que estudié, me hubiera interesado estudiar física quizás. Uh-huh. Sí. Yo, cruzó mi cabeza en algún momento es también física. Uh-huh. Pero no tanto como para... No lo llegué a considerar así, como fuerte. Estudié un poco de ciencias de la computación, pero eso ya creo que... No es pura. Ciencias de la computación tiene mucho de matemática pura. O sea, hay muchos conceptos de la computación que son abstractos y matemáticos. Uh-huh. Pero no todo lo que se ve en la carrera es como ciencia pura. Uh-huh. O como matemático. Sí, pero como que tiene más ciencia pura de lo que uno se esperaría, ¿no? Como que uno piensa que va a haber computación y hay es bastante dura en el sentido... Sí, o sea, en esta carrera al menos, sí, hay muchas materias que son puramente abstractas, ¿no? Son como de conceptos... Encender la computadora y ver si está... resetear el router y eso. Más tangible. Claro, sí, así que hacen los técnicos de computación. Nico Chunger pregunta, ¿qué opinan del Universal Basic Income como solución a la automatización de trabajos? ¿Cómo se dice en español? Ingreso básico universal. Uh-huh. Creo que es un tema muy complejo. Elon Musk es uno que está a favor o que piensa que a medida que los trabajos empiecen a automatizar y empieza a haber más escasez de trabajos para humanos, como lo que está pasando con los autos autoconducidos, que podrían desplazar el trabajo de montones de choferes y conductores de camiones, que a la larga esto podría alcanzar a un montón de otros rubros y generar un desempleo masivo. Es un problema que probablemente nos llega a afectar bastante en este siglo. Uh-huh. Pero bueno, es un tema complejo porque, o sea, por muchas aristas, ¿no? Está como el problema de dónde sale la plata, o sea, de impuestos obviamente, pero sí. Es viable. Está el tema de cuánto dar, está el tema de qué va a hacer la gente, digamos, como el efecto social que va a tener el no requerir trabajar. Sí. También cosas como... O sea, seguros, se llama ingreso básico universal y la parte universal es importante porque tenés que dárselo a todos por igual. No podés de repente hacer algo como al que no tiene empleo le damos esto, porque entonces no tener empleo paga tanto como un empleo de baja paga. Entonces si vos, no sé, trabajás en McDonald's, ¿no? Uh-huh. Y de repente, no sé, no te pagan demasiado. Por ahí te pagan un poco más que el ingreso básico universal, pero si el ingreso básico universal lo obtenés solo al estar desempleado, entonces quizá la pequeña diferencia que te da el trabajar en McDonald's no vale la pena y preferís no trabajar. Entonces, si no lo haces universal, probablemente causes mucho más desempleo. Uh-huh. Yo, o sea, así en el abstracto y sin tener demasiado dato duro, me parece que va a ser necesario. Uh-huh. ¿Qué opinas, Javier? Sí, creo que va a haber un momento en el tiempo en el que confiar plenamente en el capitalismo y que cada uno se defienda a sí mismo no va a andar. Uh-huh. Va a haber gente que no va a tener ningún tipo de recurso intelectual suficiente para inventarse un negocio
o un laburo. No va a ser, Sí. no va a ser necesaria esa persona para nadie. Y no sé si el ingenio humano va a ser suficiente para que todos puedan descubrir algo para hacer. Ujú. Entonces, alguna solución de este tipo creo que va a tener que existir. Está un poco Pero- atado Mm. también, bueno, la automatización está atada al tema de la inteligencia artificial. Y lo que decíamos antes de la singularidad, si ocurriese una especie de singularidad donde no nos morimos todos y si lo atravesamos bien, a ese punto no va a haber ningún trabajo que un humano pueda hacer mejor que una máquina. Sí. Entonces, definitivamente va a ser necesario algo así. Claro, si alguna gente por ahí se adueña de cosas, entonces Claro. esa gente gane plata, toda la plata por ser dueña de la máquina. Claro, sí. Pero a la vez, tener mayor automatización, en teoría también trae mayor abundancia, ¿no? Claro. O sea, reduce la escasez. Sí, Entonces- pero la escasez no es un problema hace años. Claro, el problema es la distribución. Sí, Entonces esto es una solución a la distribución de esa nueva abundancia. sí. Sí, un poco me hace acordar a ese capítulo de Black Mirror en el que todos andan en bicicletas, uno de los primeros. Sí, 20,000 merits o algo así, Sí. se llama. 20 million, no me acuerdo cuántos. Y me hace pensar si no va a haber que implementar algo así para que sea justo, que todos tengamos que hacer algo para ganar los puntos, ¿no? Y ese algo que vamos a hacer puede que sea inútil, ¿no? En este episodio, spoiler de un episodio tan viejo, creo que no cuenta, todos tenemos que andar en bicicleta fija 2 horas diarias para Ujú. ganar nuestro sueldo. sí, Y es algo que nos va a hacer bien a nosotros por ser saludable, pero por ahí está generando electricidad o algo así, pero realmente está haciendo algo que no necesita nadie. claro. El mundo no lo necesita, pero Sí, podría darse que la naturaleza humana haga que si no tenemos esta conexión entre el trabajo que hacemos y la subsistencia, o sea, lo que ganamos, nos deprimamos. nos deprimamos o terminamos tirados jugando jueguitos o viendo tele todo el día. Y que en ese caso quizá algún sistema así de incentivo a hacer algo más activo sea útil. Pero es algo que está, digamos, es algo que no se sabe. Hay que ver cuál es la respuesta humana más común al no tener que trabajar. Sí, y el otro costado de esta pregunta es un poco si uno cree o no en el socialismo, ¿no? O sea, sí, porque Porque vos decís que es... Sí, es... O sea, tiene un paralelo, pero... O sea, esto es un sistema que podría implementarse dentro del marco del capitalismo. Es como capitalismo con una red de contención social claro, muy fuerte. Hay un caso que es el que estábamos hablando, que es un mundo donde sigue habiendo capitalismo y sigue habiendo quizá grandes empresas que tienen los mayores medios productivos y la mayor ganancia, pero aún así hay una distribución equitativa en toda la población, que es distinto de quitarle los medios productivos, que es lo que propone el socialismo, ¿no? Quitar los medios Claro. productivos. que solo el Estado sea el dueño de todo. Claro. La reseguiría, pero va a ser muy larga si seguimos con este tema. Sí, Es para otro día también. Es también para otro día. Bueno. José Orozco en Facebook nos pregunta, ¿creen en los fenómenos paranormales? No. Yo tampoco, pero creo que hay que definir un poco qué es paranormal. Dale. ¿Estás listo para definirlo? Más o menos. Yo creo que hay... O sea, paranormal es como que significa no normal, básicamente. Y tiende a usarse para hablar de cosas que no tienen una explicación muy tradicional en la ciencia. Y después hay otra palabra que es sobrenatural o supernatural. Supernatural. Supernatural creo que tiene una diferencia con paranormal. Creo que es como cosas que no podemos ni esperar entender o explicar. Creo que es una cosa así. Puedo estar equivocado, pero yo creo que si algo se puede explicar, entonces se puede explicar por la ciencia. Puede haber cosas que no sean explicables en el marco del conocimiento científico de hoy, pero eso significa que la ciencia tiene que expandirse para abarcar ese nuevo conocimiento, si es que existe. Pero muchas veces los fenómenos paranormales son cosas que son explicables por la ciencia, solo que o a veces son simplemente falsas, o gente que quiere crear explicaciones alternativas que no son las correctas. O sea, en ese sentido, no creo que exista lo paranormal, eso es a lo que quiero ir. Como que o algo es explicable por la ciencia o no existe. Sí.
Sí, digamos, para mí lo paranormal es la existencia humana, tipo, la experiencia humana es paranormal, no sé, para mí el universo es paranormal, no puedo entender, no me entra en la cabeza nada, es increíble, es surreal. Sí. Como te detenés un toque a pensar en tus alrededores inmediatos y no tanto, Sí. todo se vuelve como... Sí, es muy te muy vuela fácil. la cabeza. Sí. Entonces, como que eso es suficiente paranormalidad para mí. Después, tipo, ver una foto de un fantasmita que parece que está sobrevolando en Irlanda, Claro, probablemente sea de mentira, no sé. claro. Me alcanza con lo real para volarme la cabeza. Sí, tal cual. Sí, y además, digamos, seguimos, o sea, nunca nos vamos a quedar sin preguntas Ujú. de misterios. Y por eso Pero, va a seguir habiendo Ask Pixel por muchos años. sí. Esto es Reddit, creo. S-nerd. Bueno, para Javier, ¿qué es el arte? Vamos así, Vamos una por una. una por una. ¿Qué es el arte? De vuelta, está bueno recurrir a los expertos, y yo no soy epistemólogo o filósofo o no sé qué tipo de especialista toma este tipo de preguntas. Yo definiría el arte, primero tiene que ser algo hecho por el hombre, Ujú. y calculo que entra en juego el tema de la intención, si alguien tuvo intención de hacer algo artístico, o si alguien o está en la intención del que lo hace o está en la intención del que lo percibe, ¿no? Sí, Así que pero me gusta esa definición. podría como Pues- ver, podría yo ver unas ramas que se cayeron en el piso solas, sin que ningún ser humano intervenga, Ujú. y ver una composición artística, pero creo que está en el ojo mío. Sí, bueno, pero de eso se trata la fotografía y es un arte, por ejemplo. Claro. Entonces hacer esa selección de decir esto que está acá es artístico y le saco una foto, o te llamo vos y digo, mirá esto. Sí. No diría que el árbol hizo una obra de arte. O sea, sería No, como pero- estirar la definición. Pero si vos le sacás una foto a lo que hizo el árbol, pasa Sí, a ser arte. sí. No sé si lo era antes, pero seguro pasa a ser arte después, cuando Sí. existe la foto. Creo que está en el Eye of the Beholder, Sí. o Oreja of the Beholder. Después sigue, ¿cuál es el límite entre lo que es arte y lo que no? ¿La damos por respondida con lo anterior? Sí, yo creo que En pos Sí. de avanzar. sí. Podemos, o sea, podríamos hablar sobre horas. Sí, pero, sí. Un podcast entero. sí. Y después dice, ¿hay un arte superior a otro? Es más que nada una cuestión de gustos, preferencias y condicionamientos sociales y culturales. Esta es muy interesante también para mí. La apreciación del arte creo que lleva a algo fisiológico. Ujú. Vos apreciás algo artístico y te genera una sensación en el cuerpo, en la mente. Sí, Y algo superior a una cosa que algo sea superior a otra cosa, supongo que tendría que implicar que genera un impacto mayor. claro. ¿No? O quizá, digamos, esa es una forma de medir Sería una forma de medirlo. si es mejor o no, o superior o no. Para mí está bueno hacer analogías con la comida, ¿no? Sí. Agarro un pedazo de carne y lo pongo en la parrilla, Ujú. vuelta a vuelta, y a alguien que tiene hambre y viene y lo come, probablemente le parezca delicioso. Sí, Después tenés un chef que sabe hacer asado mejor y le pone un poco de sal y sabe el timing y la altura del fuego y lo va a hacer mejor. ujú. Y qué sé yo, termina siendo superior esa comida. O después viene un chef que te hace la cosa recontra elaborada y le pone páprica. Sí. Pero a fin de cuentas es como decís, o sea, el disfrute está en quien lo va a probar. Claro, está en el paladar del que lo prueba. Sí. Y si alguien siempre lo comió con sal y listo y no conoció lo otro, no sé. Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo que eso es completamente relativo si lo medís desde el punto desde la posición de quien lo va a interpretar, o sea, de quien lo va a consumir. Sí, Pero también podés comparar desde el lado técnico. sí. Y, Claro. y en lo técnico quizás es más claro a veces. Sí, digamos, personalmente sí siento que hay como artes más... ¿Cómo decía la pregunta? ¿Hay un arte superior a otro o es más que nada una cuestión de gustos? Para mí hay un arte superior a otro, pero Claro. es para mí. Pero de lo técnico. Como que, si no sé, si no se me ocurren nombres de músicos, pero digamos, puede haber un tipo que es un virtuoso tocando el piano y que y toca impecable,
Y después, no sé, tenés alguien que está recién empezando y que, no sé. Sí, bueno, le estuve mostrando a Pedro hoy antes de que empecemos a grabar un video de un pianista, justamente, un pianista turco que se llama Aydin Esen. Uh-huh. Y hace una música muy sofisticada. Sí. Muy, muy densa, muy sofisticada. Que como que requiere un entrenamiento poder entenderla y disfrutarla. Sí. O sea, lo escuché, es algo que jamás podría ser masivo. Y entiendo esto que decís, el tipo es seguramente un probablemente genio sea incomparable. el genio más grande de la música y tiene muchas menos reproducciones en Spotify que... Despacito. No, pero olvídate, tiene tipo 10.000 reproducciones. Claro, sí. Cada canción de él. Uh-huh. Sí, para mí son como dos ejes distintos, ¿no? El disfrute y lo técnico. Son dos formas distintas de medir. Sí, pero bueno, ahí menciona preferencias y condicionamientos sociales y culturales. Y creo que sí, como si tenés un condicionamiento y te esforzás por escuchar algo o apreciar algo, te muestran una faceta de algo en un cuadro que vos no habías apreciado, sí, tal vez suba tu nivel de disfrute de ese cuadro, o sea, amplíe tu capacidad de disfrutar de cosas. A la vez se va a cerrar tu capacidad de disfrutar otras. Claro, sí. Bueno, por último dice, para ambos, ¿qué te gustaría haber logrado a los 50 años? Mi caso, antes hablábamos de si escribí algún programa del que esté orgulloso y demás, y dije que vengo como desperdiciando un poco el tiempo en ese sentido. Tengo ganas de hacer algo que sea medianamente reconocido, ¿no? Hacer algún programa que o sirva a mucha gente o se vuelva medianamente popular. Todavía tengo algunos años antes de cumplir 50, así que esa es una meta. Y otra más inmediata y un poco más básica es lograr la fluidez en japonés. ¿Tú? Creo que parecido a lo que dijiste vos, por ahí lograr que alguna composición mía o grabación o producción que yo haya hecho toque a mucha gente. Uh-huh. De algún modo positivo. Sí. Y si a la vez eso me puede hacer muy rico en lo económico, mucho mejor. Joya. Que el podcast llegue a mucha gente también. Sí. No sé por qué todo tiene que ser como cantidad, cuantitativo, ¿no? Es la ambición humana. La ambición. Pero creo que abre puertas. Como que si llega mucha gente, vamos a tener más preguntas. Igual la verdad que llegamos a una cantidad finita y relativamente pequeña de gente. Uh-huh. Como un subgrupo bastante pequeño, casi exclusivamente argentino. Sí. Y así todo, como recibimos unas preguntas increíbles. Uh-huh. Sí. Hasta las preguntas tienen como paréntesis adentro que ya implican una parte interesante de una respuesta. Como... Sí, estamos muy orgullosos de ustedes. La verdad que sí. Creo que podrían hacer ustedes solos el podcast. No sé para qué estamos nosotros acá. Claramente podrían hacer podcasts mejores que este. Uh-huh. Cuestión de que arranquen nomás. Dino VFX dice: siempre que escuchamos canciones pegadizas o un hit, hay melodías o, por llamarlo, tonos que son recurrentes entre ellas. ¿Son un conjunto finito? ¿Se estudió hasta qué punto se puede variar y que siga pegando? Y si es así, ¿un software podría producir o calcular todas las variantes de hits del verano de acá a la eternidad? ¿O hasta que las máquinas reinan en el mundo y por supuesto se crean inservibles los hits del verano? Bueno, voy a volver a leer la pregunta, la voy a hacer más corta. Uh-huh. La pregunta es si las canciones pegadizas o hits son un conjunto finito o no. Uh-huh. O si es infinito. Y creo que la respuesta es que es finito. En cuanto a melodías, las melodías son finitas. Las canciones son finitas. Pero depende de que consideres canciones, porque si incluís la letra de la canción, o sea, podrías variar sobre la letra infinitamente, seguramente. Pero creo que es finito. Y es un número muy, muy grande, pero finito. Y como que creo que creo que hablamos de esto en otro episodio. Ajá. Un video de Vsauce, uh-huh, de Michael Stevens, que habla de si la cantidad de música que entra en un CD es finita o infinita. Por ahí no lo mencionamos. ¿Ubicás el video? Me suena muy vagamente, creo que lo he haber visto hace mucho. El video se llama Will We Ever Run Out of New Music? Se acabará la nueva música. Y estoy buscando el número. La combinación de datos escribibles en un CD posibles es finita. Sí. Es un número muy, muy grande. Uh-huh. O sea, son 700, 800 megas que entran en un CD, ¿no? Y un CD... Sí. Un CD puede almacenar más o menos 80 minutos de
música en calidad CD, que Sí. es una calidad que considero más que suficiente Sí, para representar cualquier canción. sí, Y 80 minutos es mucho más que lo que va a durar cualquier canción, cualquier hit. Cualquier hit va a durar 5 minutos máximo, Ajá. 6. Entonces, en realidad este número se excede, pero el número de CDs posibles es 2 a la potencia de 211 millones. Es un Ujú, número... Sí, es espantosamente grande. Es un número espantosamente grande, pero es finito. Y Sí. esta es una idea que me vuela la cabeza a mí, que es que la cantidad de grabaciones posibles es finita. O sea, la cantidad de conversaciones que podemos llegar a tener Sí. son finitas. Ujú, Y eso incluye que yo aprenda japonés y vos aprendas italiano y que hablemos más lento, más despacio, subiendo la Sí. inflexión, bajando la inflexión. O sea, cambiando. Pero eso es considerando una duración fija. Claro, pero una canción tiene una duración fija. Sí, bueno, técnicamente podrías hacer canciones de duración, de todas las duraciones que se te ocurra. Podría ser una canción que dure hasta el final Pero del no va a universo. ser un hit del verano. O sea, un hit, una canción que escuchamos dura... Claro. No duran... O sea, hay Sí. canciones de 10 minutos, pero no son hits. Claro, si le pones una cota superior a la duración de un hit del verano, entonces sí. Le estoy seguramente. poniendo una cota superior a la duración y le estoy poniendo una cota superior a la resolución. Ujú, sí. Como que sea en Sí, una para resolución apreciación de, humana. Sí, de 16 bits y 44.100 Hz. Si incluimos CDs para perros. Claro. Eh, Y la verdad es que con un bitrate o un sample rate más fino que eso no va a hacer diferencia en la partitura, digamos, en nuestra percepción. claro. O sea que sí es finita la cantidad, pero es muy muy grande. Ujú, Y creo sí, que el número de melodías reconocibles diferentes es mucho, mucho, mucho menor a ese número. claro, Pero igual es bastante grande. igual. O sea, con este número nos fuimos a nivel digital de Ajá, posibilidades. sí. Y no hablamos como de melodías o de música. Y como que casi todos los hits son pentatónicos y entonces ya las posibilidades se achican mucho más. Sí. Y bueno, lo que pregunta después de si un software podría producir o calcular todas las variantes de hits del verano. Sí. Sí, pero limitado a restricciones físicas, como por ejemplo, probablemente no puedas generar todas esas variantes de CDs antes de que se acabe el universo. Probablemente, no sé si puedes Claro. o no. O sea, son tantas que probablemente no haya una computadora que pueda generarlas todas antes. Claro. Y después que pueda generar el hit y que lo pueda reconocer que va a ser un hit También, de todas las otras que son ruido puro o Claro. que son casi hit. Y sí. pero seguro puedes hacer un software que genere muchas canciones hit del verano. Ujú. O del otoño. También. Es una pregunta que está buenísima también. Podríamos darle por un rato largo. Bueno, Jesús Molina desde España nos manda un mail preguntando, o dice, os lanzo un tema que realmente me hace pensar y supera mi capacidad de razonamiento. ¿Por qué la gente con cultura e inteligencia es creyente de una religión? Pongamos la católica, con sus milagros, sus santos, sus resurrecciones. Quiero decir, entiendo que alguien de menor nivel intelectual o cultural se crea lo que le cuentan y ni se lo plantee. Eso lo comprendo perfectamente. Pero lo que soy incapaz de concebir es amigos con estudios universitarios, con una capacidad intelectual elevada, gente realmente inteligente. ¿Cómo son incapaces de ver que es toda una farsa que se desmonta con 5 minutos de razonamiento? Es una pregunta interesante, pero es un poco bardera, es un poco agresiva esta Es un pregunta. poco futbolera, ¿eh? Sí, sí. Tengo una respuesta. Básicamente, los seres humanos no somos máquinas. No todo nuestro pensamiento es lógico. Mucho de lo que hacemos y pensamos tiene más que ver con las emociones y demás. Y además, nuestras ideas no están todas como conectadas por cables que se actualizan inmediatamente. O sea, si yo creo algo sobre X y X está relacionado con Z y de repente cambio lo que pienso sobre X, quizás lo que pensaba sobre Z no cambia a pesar de que estaba dependiendo de lo que pensaba sobre X. O sea, la propagación de actualización de información en nuestra cabeza no es inmediata, tarda un montón. A veces ni siquiera llega. A veces podemos mantener dos pensamientos contradictorios en la cabeza Sí. por toda la vida. Sí. Yo creo que con las religiones pasa que mucha gente entra en las religiones desde de muy chicos, cuando son muy impresionables. Y también cuando uno forma sus valores y muchas veces digamos, es la forma en que va a seguir pensando toda la vida. Y eso queda como grabado a fuego. Entonces, por más que uno más tarde en la vida encuentre cosas que contradicen, creencias que uno le pusieron de chico, quizá uno no ve esa contradicción. ¿Qué pensás? Voy a volver a suspirar, pero ahora al micrófono. Tema delicado igual. Conozco gente muy inteligente, Ujú. como que considero más inteligente que yo,
Sí. que cree en alguna de estas fes tipo preestablecidas, tipo Sí. la cristiana u otras. Ujú. Yo también. Y no, como que no pretendo descreditar lo que ellos sienten. Ajá. Entonces, creo que es cuestión de como de charlar con ellos y ver qué nos pueden aportar y qué sale de esas conversaciones. Como decía antes, creo que la experiencia humana es muy enigmática. Entonces, Sí. deja lugar para que uno elija a sus expertos, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, yo elijo ciertos expertos y otros eligen un pastor de una iglesia para que sea experto en ciertos temas. Ujú. Y nosotros vemos como que hay una disonancia intelectual Ujú. entre que uno pueda creer en las leyes de la física y la biología y la evolución y a la vez creer en la fe cristiana. Pero esa gente dice que no hay una disonancia. Sí. Que si entendieras la otra parte como lo entienden ellos y lo sintieras como lo sienten ellos, verías que está conectado. Yo no lo veo así, pero Ujú. por ahí hay una parte que yo no veo. Sí. Y también... Básicamente no quiero perder oyentes católicos. Son un montón. Vengan. Hablaste vos primero y ya pagaron el podcast. Hablar yo antes. También es cierto que no hay forma de demostrar ni la existencia ni la no existencia de Dios. O sea, yo no creo porque nunca vi evidencia a favor que me convenza. Uh-huh. Pero tampoco puedo demostrar que no existe un Dios. O dioses o cualquier cosa de ese estilo. Lo que, o sea, significa que hasta donde sé, la posibilidad existe. Uh-huh. O sea, eso significa que alguien crea no es ilógico en un sentido de lógica pura, ¿no? Uh-huh. Es un poco ilógico, a mi entender, por la ausencia de evidencia también. O sea, no está para mí bueno creer en algo en lo que no hay evidencia. Pero igual, qué sé yo, hay gente que puede tomar evidencia, puede tomar como evidencia cosas que yo no. Uh-huh. Y no sé, a última instancia nadie sabe. Digamos que alguien que cree en Cristo o alguien que cree en Mohammed o Alá o lo que quieras, Sí. son de River Ajá. y vos sos de Boca. Ajá. Y juntémonos en el tercer tiempo y convengamos en que el fútbol es lindo. Sí. Entonces, vamos a darnos un abrazo. Nos damos un abrazo y vos crees en Cristo y otro no, pero todos creemos que el mundo es enigmático y fabuloso. Y esférico. Para mí Sí. no es férico. Esa fue la última pregunta, creo. Uh-huh. Llegamos a responder todas. Respondimos todas, salvo que en la edición hayamos eliminado alguna. Fueron un montón. Gracias a todos por Muchas sus gracias. preguntas. Preguntas muy buenas. Re buenas preguntas. La verdad que estamos predispuestos a responder preguntas más superficiales siempre y siempre vienen preguntas re Ujú. profundas. Sí, queremos alguna de... No sé si lo quiero a mi novio todavía. Yo siempre quiero que seamos como relationship advice, Sí. tipo, y nadie nos pregunta. Ahí, igual cuando llegue la vamos a arruinar de una forma. Sí, la vamos a arruinar. Ah, acá hay una pregunta más. Pepito González pregunta: quiero apoyar el podcast y de algún modo, y no sé cómo apoyar a mi podcast favorito. ¿Qué puedo hacer? Es una pregunta reposta, no la inventé. Bueno, Pepito, te cuento. Gracias por escucharnos primero. Y mirá, si querés, podés ayudarnos de muchas formas. Podés dejarnos un like o similares en alguna de nuestras muchas redes sociales, como sea Facebook, /YouTube, ¿Qué más hay que tenga likes? No, pero la pregunta después dice, no, a mí me gusta el podcast y yo quiero ayudarlos más allá de un like. Quiero ayudarlos de un modo económico que los haga crecer. Que los sostenga el podcast y me asegure de que el podcast siga por más tiempo. Oh, qué fanatismo, Pepito. Me dicen acá que tenemos algo para vos. Tenemos un Patreon, patreon.com/pixelpodcast. Es un lugar donde puedes hacer tu aporte económico para la subsistencia de Pixel. Como arrinconar a Pedro para que haga el chivo de Patreon. Es muy difícil, pero... sí, bien. Pedro hizo un sector del sitio que es cómo ayudar o algo así. ¿Cómo era? Sí, cómo ayudar. Sí. Y que tiene arriba de todo lo de Against Malaria. Uh-huh. Y después tiene el Patreon y después tiene la criptogorra. La criptogorra, sí.
Que no es la criptopolicía, es la cripto gorra de propinas. Así es una gorra de lana, como Sí. de criptolana. Y nuevamente gracias a los que estuvieron recomendando el podcast a sus amigos. Hemos observado la llegada de nuevos oyentes y estamos muy contentos de bienvenirlos a la familia. Darles la bienvenida. Javier está con los brazos no en alto, ¿cómo se dice? En ancho. Estoy con los brazos en ancho dándoles un abrazo. Un abrazo grupal. Gracias por acompañarnos en estos 40 episodios. Porque un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre será un amigo. No importa nada más.